Bienvenidos a nuestro canal Historias de nuestras vidas. Tengo una noticia maravillosa para ustedes, y es que hay otra historia completamente nueva preparada para su lanzamiento, y promete ser apasionante de verdad. Ya verán cómo al final no van a poder contener sus emociones. Eso lo tengo bastante claro. ¿Qué les parece si vamos a verlo ahora mismo? La nieve caía en copos grandes, cubriendo toda la carretera. Quintín volvía del aeropuerto a casa. El taxista apretó más fuerte el volante y bajó la velocidad al mínimo. A Quintín no le importaba. No había prisa. Emilia no lo esperaba antes de pasado mañana. Una sonrisa se le escapó sola, solo de imaginar su sorpresa. Las 3 semanas de viaje se le hicieron eternas, como una goma vieja estirada al límite, con sabor a soledad. «Feliz Navidad», Quintín murmuró, mirando su reflejo cansado en el retrovisor. Era la mirada de un hombre a punto de cruzar la puerta de su casa y sumergirse en el calor del hogar. Al menos, así se lo imaginaba él. La memoria le devolvió una imagen de hacía 5 años, una mesa de cócteles, la presentación de un nuevo proyecto. Y ella. Rubia, de cintura delgada, con ojos del color de una tormenta. Emilia. Mostraba la maqueta de un futuro complejo, moviéndose con gracia entre los invitados. Para Quintín era la primera vez en un evento así, recién ascendido de ingeniero como una jefe de proyecto. «¿Estás aburrido, verdad?» Ella apareció de la nada, con una copa en la mano y una sonrisa traviesa. «Simplemente no estoy acostumbrado», respondió él, con sinceridad. «Entonces vamos a no estar acostumbrados juntos». Su risa era contagiosa. Se casaron 6 meses después. Rápido, como bromeaba la madre de él. Fue una época dorada, despertarse cada mañana y ver esa cara en la almohada de al lado. Durante el primer año fueron inseparables. Quintín la llevaba con él en los viajes cortos de trabajo y ella llenaba las habitaciones de hotel con flores y velas, transformando espacios fríos en rincones acogedores. Luego vino un ascenso. Y otro. Proyectos importantes. Viajes largos. Primero de 1 semana, luego 2. Ahora, casi 1 mes. Tú estás construyendo una carrera y mientras tanto, nuestra vida pasa de largo, le soltó Emilia una vez, sin siquiera saludarlo, al volver de una gira de 2 semanas. Desde entonces, esa frase quedó como una constante entre ellos, una especie de campanada interior que lo dejaba helado. Él lo hacía todo por ellos. Por ella. Por su futuro. Para algún día comprar una casa en lugar del departamento pequeño. Para darle la vida sin preocupaciones que ella había tenido en casa de sus padres, con sus pequeñas alegrías. «Aló, Guido». Quintín llamó a su amigo, el hacker. «¿Sabes algo de mi coche? ¿Rocío lo recogió?» «Sí, lo tiene él, está en su patio, como quedamos», respondió Guido con voz dormida. «¿Ya volviste?» «Sí, quise darle una sorpresa de Navidad a mi esposa», dijo Quintín, sonriendo de nuevo. «Antes de irme me dijo, sin ti, las fiestas no tienen gracia. Mejor me duermo para que pasen más rápido, punto». «Qué tierno», murmuró Guido. «Bueno, bienvenido entonces». Quintín colgó y le pidió al taxista que se desviara al supermercado. Su mente ya armaba el plan, comida para la cena navideña, flores, una botella de champán. Y por supuesto, el regalo, una cajita de terciopelo con unos pendientes que había visto antes de viajar. De los que a ella le gustan. En forma de gota, con un brillito de diamante. En el supermercado, iba de un pasillo a otro sin parar, llenando la cesta con todo lo necesario para una noche romántica. Ostras, le encantan, fresas, chocolate amargo para el postre. El vino lo eligió con especial cuidado. Chateau Margaux, su favorito. Quintín llegó a la floristería 5 minutos antes del cierre. La vendedora ya se quitaba el delantal, pero al ver su mirada suplicante, solo suspiró. 51 rosas, soltó de golpe, recordando su primer aniversario. Blancas y rojas, mezcladas. Las flores apenas cabían en el asiento trasero del taxi, dejando escapar un aroma suave que le mareaba un poco. Quintín recordó su última conversación con Emilia antes de irse. Estaban en la cocina, y ella golpeaba con las uñas la encimera con nerviosismo. Toc toc toc, como un metrónomo marcando los segundos que los alejaban cada vez más.
Estoy cansada de ser la esposa que siempre espera al marido que vuelve de sus viajes, dijo ella entonces, sin mirarlo directamente. Llegas solo para hacer otra maleta e irte otra vez. Eso no es vida, Quintín. Es algo temporal, repitió él por milésima vez. Un par de años más con este ritmo y podré montar mi propio negocio. Dentro de un par de años yo tendré 32, su voz tembló. Y quiero un hijo ahora, antes de que sea tarde. Pero habíamos acordado esto. Primero estabilizarnos. Ya estamos estabilizados hace tiempo. Lo tuyo es una obsesión. Siempre quieres más. Lo hago por nosotros, dijo él, sintiendo cómo le subía la rabia. Ya lo tenemos todo. Menos a nosotros mismos, murmuró ella, dándole la espalda para mirar por la ventana. Vete. Ya es hora de que vayas al aeropuerto. Cuando la abrazó para despedirse, su cuerpo estaba tenso. Pero luego, de repente, se apretó contra él y susurró. Voy a pasar la Navidad durmiendo. Sin ti, no tiene sentido. Esas palabras lo acompañaron durante las 3 semanas. Y ahora por fin regresaba, decidido a arreglarlo todo. El taxi se detuvo frente a su edificio, un bloque de pisos en las afueras de una zona acomodada. Quintín pagó, sacó la maleta, las bolsas con las compras y con un gran esfuerzo, también el ramo. Ya en su planta, se quedó un segundo quieto frente a la puerta, luchando por no dejar caer nada. Con cuidado de no hacer ruido, metió la llave en la cerradura y la giró. La puerta se dio con un leve chirrido y dio un paso dentro de la oscuridad del recibidor. Emilia, llamó en voz baja, tanteando el interruptor. Ya estoy en casa. Un clic, y el vacío del apartamento se le vino encima junto con la luz blanca y agresiva. El silencio le zumbaba en los oídos. Dio unos pasos hacia adelante, echó un vistazo al salón, luego a la cocina. Nada. Nadie. Quintín sacó el móvil y marcó su número. Una voz mecánica respondió que el usuario no estaba disponible temporalmente. Sintió una punzada bajo el pecho, una inquietud vaga, que aún no se transformaba en miedo real. Avanzó hasta el dormitorio y se quedó paralizado en el umbral. El armario estaba entreabierto y Quintín notó de inmediato las perchas vacías, justo donde solían colgar sus vestidos favoritos. El neceser había desaparecido del tocador. Tampoco estaba su cepillo de dientes en el baño. Sacudió la cabeza, como si pudiera espantar así los pensamientos que comenzaban a aparecer. Solo tenía que encontrarla. Lo primero, ir a buscar el coche a casa de Rocío. Seguro él sabía algo. Siempre se había llevado bien con Emilia. Con esa decisión en mente, salió del piso dejando las bolsas en la entrada. Solo se llevó las flores. Por alguna razón le pareció importante no abandonarlas, como si fueran seres vivos que pudieran sentirse dejados atrás. Como él, en ese apartamento vacío donde cada paso resonaba como un eco, acompañado por la voz de Emilia, sin ti, no tiene sentido. El barrio donde vivía Rocío respiraba comodidad. Filas ordenadas de chalets de ladrillo con buhardillas, jardincitos cubiertos de nieve plateada, como azúcar sobre una galleta navideña. Rocío siempre había ido un paso por delante, en la universidad, en la carrera, en el dinero. Pero eso nunca afectó su amistad con Quintín. Reconoció la casa al instante, 2 pisos, ventanales enormes, una terraza algo excéntrica. Muy parecida a la que él y Emilia solían mirar en portales inmobiliarios durante las largas noches de invierno. Algún día, le susurraba entonces, tendremos una como esta. El taxi se detuvo. Quintín pagó y bajó con las flores en la mano. Desde el interior de la casa salía una luz suave. Se oía música. Jazz. Él nunca entendió de eso, a diferencia de Rocío. Se acercó a la puerta y presionó el timbre. Una vez, otra, una tercera. El tiempo se alargaba como goma. Al fin, unos pasos. El tintinear de una cadena. La puerta se abrió apenas lo suficiente para que pasara una mano. Quintín, la voz de Rocío sonó como si hubiera visto un fantasma. ¿Tú? Pensé que regresabas pasado mañana. Sorpresa, sonrió con esfuerzo. Ábreme, amigo, que me congelo. Vine a buscar el coche y a desearte feliz Navidad. Pero la puerta no se abrió del todo, como él esperaba. Al contrario, en la rendija apareció el rostro tenso de Rocío. Siempre impecable, con su barba bien recortada, ahora despeinado, con los ojos brillando de nerviosismo. Mira,
No es buen momento ahora. Rocío se pasó la lengua por los labios resecos. Estoy trabajando en un proyecto. Mañana paso por tu casa y te llevo el coche. Un escalofrío recorrió a Quintín. Algo no cuadraba. Vamos, ¿qué proyecto puede haber en víspera de Navidad? Empujó la puerta un poco con el hombro. Solo 5 minutos. Me das las llaves y ya. Desde dentro se oyó el tintineo de una copa. Luego, una risa suave, femenina. Tan conocida que el corazón de Quintín se detuvo por un instante. ¿Tienes visita?, preguntó en voz baja, sintiendo como el estómago se le daba la vuelta. Rocío asintió, aferrándose al marco de la puerta como si fuera su última tabla de salvación. Una pequeña reunión. Compañeros del trabajo. No conoces a nadie. Y entonces Quintín lo vio. En un pequeño espejo colgado en el recibidor de Rocío se reflejaba el perchero. Y en él, un abrigo que conocía demasiado bien, gris perla, elegante. Su regalo para el 3er aniversario de bodas. Emilia lo llamaba mi princesa. ¿Emilia está aquí?, preguntó en voz alta, y él mismo se sorprendió de lo tranquilo que sonó. El rostro de Rocío cambió al instante, como si le hubieran arrancado una máscara. Solo quedaron el vacío y la lástima. Quintín, escúchame, empezó a decir. Pero Quintín no lo dejó terminar. Empujó la puerta con fuerza. Rocío no se lo esperaba y fue a dar contra la pared. La puerta se abrió de par en par, revelando un salón acogedor, con chimenea y una botella de champán en una cubeta con hielo. 2 copas. Luz tenue, íntima. Y ella. Emilia, parada en medio de la habitación, con expresión de terror, llevando una de sus camisas, la de él, que apenas le cubría los muslos, el pelo suelto, los pies desnudos. Quintín. Sus labios se movieron, pero apenas salió sonido. Él se quedó allí, inmóvil, sin sentir el cuerpo. Como si estuviera viendo una escena desde fuera, una mala película. La irrealidad de todo aquello era tan aguda que casi dolía físicamente. No es lo que piensas, soltó Rocío, con esa frase gastada de telenovelas, dando un paso al frente. Una carcajada seca, rota, salió del pecho de Quintín antes de que pudiera controlarla. Sonó más a graznido que a risa. ¿Y qué se supone que piense? ¿Qué están jugando al ajedrez? ¿O discutiendo sobre física cuántica en ropa interior? Emilia dio un paso hacia él. Déjame explicarlo. No hay nada que explicar, dijo Quintín, levantando la mano para detenerla. Está todo clarísimo. Y yo preguntándome por qué insististe tanto en que fuera Rocío quien guardara el coche. ¿Y por qué tu teléfono no responde? Su mirada recorrió la habitación, aferrándose a los detalles, como si intentara reconstruir con ellos el rompecabezas de los últimos meses. La botella de vino, la misma marca que él acababa de comprar. Una pulsera de plata sobre la mesa baja. La misma que le regaló por su cumpleaños el año pasado. ¿Desde cuándo? La pregunta iba dirigida a los dos. Emilia bajó la cabeza. Rocío desvió la mirada. ¿Desde cuándo?, repitió, golpeando la pared con el puño. Las fotos temblaron en sus marcos. 4 meses, dijo Emilia en voz baja. Pero no fue algo planeado. Tú siempre estabas de viaje. No planeado, Quintín negó con la cabeza. 4 meses de accidente, ¿sí? Mientras yo me partía el lomo ganando dinero para la casa de nuestros sueños. Para tu sueño, Quintín, su voz ya no temblaba, era firme, con filo. Solo tuyo. Yo pedía atención, pedía tener hijos, pedía que estuvieras conmigo. Y lo único que recibía eran facturas y una casa vacía. Ella dio un paso más hacia él, y la luz de la lámpara de noche iluminó su rostro. Los ojos en los que Quintín solía perderse ahora lo miraban casi con desafío. Como si el culpable fuera él, no ella. Todos cometemos errores, intervino Rocío, dando un paso adelante. Hablemos de esto como adultos. El golpe fue directo a la mandíbula. Rocío se tambaleó, perdió el equilibrio y cayó sobre la mesa baja. El cristal estalló con un estruendo. Emilia soltó un grito, llevándose las manos a la boca. Quintín observó a su ex amigo tirado entre los vidrios rotos, sin sentir nada. Ni satisfacción, ni rabia. Solo un cansancio sordo y un extraño alivio. Perdóname, Quintín, susurró Emilia, con lágrimas brillando en los ojos. Pero él ya no la escuchaba. Se dio la vuelta y caminó hacia la salida,
dejando en el umbral el ramo de rosas desechó, último testigo de las esperanzas que acababan de hacerse trizas. El aire helado le golpeó la cara como un latigazo, devolviéndole la claridad. Quintín dio unos pasos y se detuvo junto a su coche, aparcado un poco más allá. En su cabeza, el silencio hacía eco. Todo en lo que había creído, todo por lo que había trabajado durante años, se había desmoronado como un castillo de naipes. Al encender el motor, sintió que algo dentro de él se rompía. Como si alguien hubiera apagado la luz en una habitación de su alma, dejando solo el reflejo apagado de lo que alguna vez fue vida. Sacó el coche a la carretera nevada con dificultad. Las manos le temblaban, no por el frío, sino por la certeza de que su mundo, en cuestión de minutos, se había convertido en un montón de cenizas. Condujo despacio, sin saber a dónde iba. Volver al apartamento vacío le parecía insoportable. Solo le esperaba el eco. 4 meses, retumbaba en sus sienes. Todo ese tiempo que había estado partiéndose el alma para asegurarles un futuro, ellos habían estado juntos. Cada vez que él la llamaba desde alguna ciudad lejana, muriéndose de ganas de volver a casa, ella quizás estaba en la cama de su mejor amigo. El coche se detuvo ante un semáforo. La luz roja se desdibujaba frente a sus ojos. Tardó en darse cuenta de que eran lágrimas lo que nublaba su vista. Los hombres no lloran, le enseñó su padre. Pero ahora no se sentía hombre. Solo un niño abandonado. El semáforo cambió a verde y Quintín avanzó mecánicamente. La nieve caía con más fuerza, convirtiendo la ciudad en una pintura borrosa de tonos blancos. Tomó un desvío hacia la ribera. Un lugar neutral, sin recuerdos ligados a Emilia. Aparcó el coche junto al paseo fluvial, desierto a esa hora, apagó el motor y se dejó caer contra el respaldo. Los pensamientos se enredaban, formando un caleidoscopio en su mente, fragmentos de frases, gestos, miradas, todo cobrando ahora un nuevo sentido. Sus horas extra. Las llamadas sospechosas que contestaba saliendo de la habitación. Su repentino amor por el jazz, el género favorito de Rocío. Idiota, susurró Quintín, golpeando el volante con las palmas. ¡Qué idiota he sido! Al salir del coche, Quintín inhaló el aire helado con fuerza. Deseaba que ese frío lo congelara por dentro, que le apagara cualquier emoción. Dio unos pasos sobre la nieve y de pronto se detuvo, algo extraño le llamó la atención junto al capó. Al principio pensó que era una mochila grande abandonada. Pero al fijarse mejor, distinguió la forma de un portabebés cubierto por una fina capa de nieve. En el mismo instante, un sonido lo alcanzó, suave pero inconfundible. El llanto de un bebé. A unos 10 metros, una figura femenina se alejaba a paso rápido. Un abrigo oscuro, los hombros encorvados, la prisa de alguien que huye de algo demasiado grande para enfrentar. Gritó Quintín. Espere. La figura se sobresaltó, pero no se detuvo. Al contrario, aceleró el paso hasta casi correr y desapareció tras una curva del paseo junto al río. El llanto se volvió más fuerte, más urgente. Quintín bajó la mirada hacia el portabebés. Dentro, envuelto en una manta con ositos, había un recién nacido. Pequeñísimo. La carita roja de tanto llorar. Dios mío, exhaló Quintín, arrodillándose frente a la criatura. ¿Qué hacer? ¿Correr tras la mujer? Ya era tarde. ¿Llamar a la policía? El bebé se estaba congelando a la vista. El llanto se transformaba en gritos de pura desesperación. Movido por un instinto que ni sabía que tenía, Quintín levantó la silla y la llevó rápido al interior del coche. Por casualidad o por designio del destino, ese pequeño había aparecido justo hoy, cuando todo en su vida se desmoronaba. Como si alguien allá arriba hubiera dicho, cierro una puerta, pero abro una ventana. Eso solía decirle su abuela cuando, de niño, lloraba por las injusticias del mundo. Acomodó el portabebés en el asiento y fue entonces cuando notó un sobre asomando bajo la manta. Con dedos temblorosos, sacó un papel doblado. Solo 3 palabras, escritas con letra temblorosa: críalo tú, Franco. Quintín leyó la nota varias veces, sin entender. ¿Franco? ¿Qué tenía que ver él con todo esto? Estaba claro, la mujer se había equivocado de coche. Había dejado al niño en el vehículo equivocado. No, esto era un error horrible. Encendió la luz del coche y revisó con atención el portabebés. Debajo de la manta encontró una pequeña bolsa con cosas del bebé, biberones y, lo más importante, documentos.
Un certificado de nacimiento, Manuel Rada. Madre, Acacia Blay. El bebé seguía llorando, y Quintín, sin saber por qué, lo tomó en brazos. Su cuerpo diminuto estaba tenso, los puñitos cerrados con fuerza. Quintín lo acercó a su pecho, torpemente, recordando cómo había sostenido a su sobrino años atrás. Tranquilo, tranquilo, murmuró, desorientado. Todo va a estar bien. Como si esas palabras fueran mágicas, el bebé se calmó por un segundo, para luego romper en un llanto aún más fuerte. Quintín lo acunó suavemente, mirando en todas direcciones, esperando ver a alguien, pedir ayuda. Pero la ribera estaba desierta. Tenía que llevarlo a la policía. Era lo único lógico. Con cuidado, volvió a poner al niño en la silla, lo abrochó con el cinturón de seguridad y encendió el motor. Poniendo la calefacción al máximo, Quintín revisó el mapa en su teléfono. La comisaría más cercana estaba a 15 minutos. Durante el camino, no dejaba de mirar de reojo al pequeño pasajero. El niño, arrullado por el movimiento del coche, se había calmado un poco. Aún sollozaba entre sueños, con respiración entrecortada. Tan pequeño. Tan indefenso. Abandonado por su propia madre en la víspera de Navidad. ¿Cómo pudo hacerlo? Esa pregunta no dejaba en paz a Quintín. Dejar a su hijo junto a un coche cualquiera, bajo la nieve. ¿Y si él no lo hubiera visto? ¿Si se hubiera ido? Daba miedo imaginar lo que pudo pasar. Frente al edificio de la policía, Quintín dudó. Le daba lástima el bebé. ¿Qué futuro le esperaba en el sistema? ¿Un orfanato? ¿Un hogar temporal? Con suerte, una familia de acogida. Pero enseguida se reprendió. ¿Y qué podría ofrecerle él? Un desconocido sin la menor idea de cómo cuidar a un niño. Suspirando, tomó el portabebés y se dirigió a la entrada de la comisaría. Adentro hacía calor y olía a pan recién hecho. Tras el mostrador, un agente de mediana edad hojeaba papeles con el rostro de alguien que ya lo ha visto todo. Buenas noches, empezó Quintín, dejando el portabebés sobre el mostrador. Tengo una situación inusual. El agente alzó la vista y en sus ojos apareció una comprensión instantánea. Abandonado, preguntó con naturalidad, como si le pasara cada semana. ¿Dónde lo encontró? En la ribera. Al lado de mi coche, respondió Quintín, sintiendo que un nudo se le formaba en la garganta. Una mujer lo dejó allí y se fue corriendo. Intenté alcanzarla. Rellene esto, dijo el agente, deslizándole un formulario. Lo registraremos como hallazgo. Llamaremos a servicios sociales. ¿Tenía documentos? Quintín asintió y le entregó los papeles. Certificado de nacimiento. Las cejas del policía se alzaron. Entonces no es abandonado anónimo. Es un abandono voluntario. La madre está identificada. La buscaremos en la dirección que figura aquí. Revisó rápidamente los documentos y miró de nuevo a Quintín. Espere aquí. Hay que llamar al inspector de menores y a un médico. El agente desapareció por una puerta lateral. Quintín se quedó solo con el bebé, que comenzó a moverse inquieto. Se sentó en una silla dura y se inclinó sobre el portabebés. El niño abrió los ojos. Eran sorprendentemente expresivos para alguien tan pequeño. De un azul intenso, casi violeta. Un color extraño, que Quintín no recordaba haber visto antes. El bebé lo miró fijamente, como si evaluara si podía confiar en él. Y entonces, de repente, esbozó una leve sonrisa sin dientes. Algo se apretó en el pecho de Quintín. En este día absurdo, donde todo lo que conocía se había desmoronado, esa pequeña sonrisa era un rayo de luz. Lo único verdadero entre tanta mentira y traición. Extendió el dedo, y el bebé, con fuerza inesperada, lo agarró. Quintín estaba sentado en un banco con asiento de plástico, abrazando el portabebés donde el pequeño Manuel dormía profundamente, hecho un ovillito. Dormía con la confianza absoluta de quien no conoce el abandono, la misma confianza que Quintín sentía que no merecía. Él era un extraño, solo un transeúnte más en la historia de ese niño, aparecido por azar en su camino. Había pasado ya una hora desde que el agente de guardia se fue a buscar al inspector. El reloj de la pared marcaba el tiempo con una lentitud que rayaba en la burla. La vida de Manuel también estaba suspendida, en ese limbo entre el antes y el después. Por fin, una puerta chirrió y en el marco apareció una mujer de mediana edad, con rostro agotado y una carpeta en las manos.
Quintín Lazar, preguntó. Sí, soy yo. Soy la inspectora de menores Cascales. Cuénteme, ¿en qué circunstancias encontró al niño? Quintín repitió su historia, la escena en la ribera, la mujer que escapó, la nota. Cascales tomó apuntes breves en su libreta, interrumpiéndolo solo para hacer alguna pregunta puntual. Entonces, ¿usted no conoce ni a la madre del bebé ni a ese tal Franco? Había un leve matiz de duda en su voz. No, respondió Quintín con firmeza. Esto fue una confusión. Estoy seguro de que se equivocó de coche. Murmuró Cascales, lanzándole una mirada de evaluación. Bueno, el procedimiento estándar en estos casos es llevar al niño a un centro de acogida, mientras nosotros iniciamos la búsqueda de la madre. Si la localizamos, se estudiará la retirada de la patria potestad. En caso contrario, dentro de 6 meses, el niño podría ser adoptado. El tono impersonal, mecánico, de quien ha dicho esas palabras 1000 veces, dejó a Quintín helado. Acogida. Paredes blancas, manos desconocidas. Ningún rostro familiar al despertar. ¿No se puede empezar la búsqueda ahora mismo?, preguntó sin saber aún por qué. Ya es tarde, respondió ella con un encogimiento de hombros. Y además, pronto es Navidad. La mayoría de los servicios están trabajando a media jornada. Pero los papeles tienen nombre y dirección de la madre. ¿No podrían al menos comprobar? Poder, se puede, asintió Cascales. Pero tomará tiempo. Ahora lo prioritario es garantizar la seguridad del bebé. El agente de guardia ya ha llamado a una unidad pediátrica. Lo llevarán al hospital para una revisión. Luego resolveremos su situación. Le tendió un formulario. Rellene esto, por favor. Y firme aquí, donde cede la custodia a servicios sociales. Quintín tomó el bolígrafo. Pero no podía firmar. Algo dentro de él se resistía. Miró al bebé dormido. Apenas 3 meses de vida. Tan indefenso, tan solo en un mundo que no siempre tiene espacio para la compasión. La idea de entregarlo al sistema en ese momento le revolvió el estómago. Lo siento, dijo, devolviendo el formulario. No puedo. Cascales alzó las cejas, sorprendida. ¿Cómo que no puede? Quiero buscar yo mismo a su madre, las palabras salieron antes de que pudiera pensarlas. Tiene dirección en los papeles. Puedo ir ahora mismo. Eso es asunto de la policía, replicó ella con el ceño fruncido. Usted es un civil. No tiene autorización. Solo quiero ayudar, interrumpió él. Es la víspera de Navidad. ¿De verdad quiere que este niño pase la noche en una sala de hospital? ¿Y si su madre solo está desesperada? ¿Y si lo que necesita es ayuda? La inspectora Cascales guardó silencio, tamborileando los dedos sobre la mesa. Parecía estar librando una batalla interna. Escuche, Quintín, entiendo cómo se siente, dijo por fin. Pero hay un reglamento. No puedo dejar que se marche así como así con el niño. Es ilegal, lo sé, asintió Quintín. Pero, ¿y si solicito la custodia temporal? ¿Eso sería posible? Custodia temporal, lo miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿Tiene idea de lo que está diciendo? Es una responsabilidad enorme. Y usted no es nadie para ese niño. Como tampoco lo es nadie más, respondió Quintín en voz baja. Pero al menos fui yo quien lo encontró. Tal vez eso signifique algo. Cascales suspiró y negó con la cabeza. Me temo que no es posible. Para conceder siquiera una tutela provisional se necesita tiempo, papeles, revisiones. No es cosa de un día. La esperanza empezó a escapársele entre los dedos. Y entonces, una idea le cruzó como un rayo. ¿Y si solo intento encontrar a la madre? Ahora mismo. Si la encuentro, la traigo aquí. Si no, vuelvo con el bebé. Máximo 2 horas. Cascales lo observó largo rato, con una mirada entre escéptica y curiosa. ¿Por qué le importa tanto?, preguntó al fin. Ni siquiera lo conoce. Quintín no supo qué contestar. ¿Por qué le importaba tanto no dejar a ese bebé en manos del sistema? Quizás porque él mismo acababa de ser traicionado por las personas en las que más confiaba. O porque, en un mundo que se venía abajo, necesitaba algo a lo que aferrarse. Una pequeña oportunidad para hacer lo correcto. No lo sé, admitió. Solo sé que quiero ayudar.
Inesperadamente, Cascales sonrió por primera vez desde que empezó la conversación. Sabe, Quintín, en todos mis años de trabajo, es la primera vez que alguien no quiere sacarse de encima a un niño abandonado lo antes posible, dijo, y luego volvió a adoptar un tono serio. Pero las reglas son las reglas. ¿Y si le firmo una declaración de compromiso? Dejo mi pasaporte como garantía, insistió él. Cascales soltó una risita. ¿Se ha leído demasiadas novelas de detectives? No funciona así. Quintín bajó la cabeza. Lo había perdido. La ambulancia llegaría, se llevarían a Manuel y ese pequeño ser desaparecería en las entrañas del sistema. Tal vez para siempre. Está bien, dijo de repente la inspectora, mirando alrededor. Yo también tengo hijos. Y lo entiendo. Oficialmente no le dije nada. Pero extraoficialmente tiene 2 horas hasta que llegue la ambulancia. Están algo demorados con todo el caos previo a Navidad. Use ese tiempo con cabeza. Quintín la miró, incrédulo. ¿Me está dejando ir? Yo no dejo ir nada, respondió ella con severidad. Voy a salir a tomar un café. Pero si en 2 horas no está de vuelta, lo declararé oficialmente como secuestrador. ¿Estamos claros? Perfectamente, asintió Quintín, sin creerse su suerte. Cascales desapareció tras una puerta. Quintín no perdió ni un segundo. Tomó la sillita con el bebé y salió corriendo hacia el coche. Ya dentro, mientras ajustaba el cinturón del portabebés en el asiento trasero, sacó el teléfono. Guido, perdona que llame tan tarde, dijo en cuanto su amigo contestó. Necesito tu ayuda. Es urgente. ¿Qué pasa? Es largo de explicar. Necesito rastrear una dirección. Acacia Bley. Supuestamente vive en la ciudad. Te paso los datos del certificado de nacimiento. Mientras Quintín dictaba la información, Manuel se despertó y empezó a quejarse con un llanto suave. Quintín subió la calefacción al máximo y le acarició con cuidado la mejilla. Resiste un poco, campeón. Pronto encontraremos a tu mamá. ¿Qué te importa tanto esa mujer?, preguntó Guido, una vez que Quintín terminó de dictarle los datos. Después te explico. Es una cuestión de vida o muerte, Guido. Literalmente. Entendido, respondió su amigo. Espera, te llamo en 5 minutos. Quintín comenzó a tamborilear con los dedos sobre el volante, mirando alternadamente el reloj y a Manuel. El tiempo corría. Cada minuto contaba. Finalmente, el teléfono sonó. La encontré, dijo Guido sin rodeos. Callejón del Silencio 17, departamento 304. Según la base de datos, trabajaba en una escuela de música, pero renunció hace 3 meses. Gracias, amigo, exhaló Quintín, aliviado. Me salvaste. Quintín, ¿en qué lío estás metido? ¿Necesitas ayuda? No, lo tengo bajo control. ¿Seguro? ¿Tienes un buen abogado, por si acaso? Claro que sí. Me estás preocupando, Quintín. Todo va bien, Guido. Feliz Navidad. Colgó la llamada y encendió el coche. Callejón del Silencio quedaba en una de las zonas más deterioradas de la ciudad. Edificios descuidados, calles llenas de baches, farolas tristes que apenas iluminaban las aceras cubiertas de nieve. Aparcó frente a un bloque descascarado. El corazón le latía con fuerza en la garganta. ¿Qué iba a decirle a esa mujer? ¿Cómo convencerla de no repetir lo que ya había hecho? ¿Qué la había llevado a tomar una decisión tan desesperada? Manuel empezó a llorar otra vez, esta vez con más fuerza. Tal vez tenía hambre o necesitaba un cambio de pañal. Quintín no tenía idea de cómo manejar esas cosas. Pero primero, tenía que encontrar a la madre. Con el portabebés en brazos, caminó hacia el edificio. La cerradura del portal estaba rota y la puerta se abrió con un chirrido. Dentro olía a humedad y a tabaco viejo. Subió por una escalera desgastada, mientras intentaba calmar al pequeño. Tranquilo, pequeño. Ya casi estamos. Pronto verás a tu mamá. Pero una vocecita dentro de él susurraba, ¿y si no te gusta lo que encuentras? ¿Y si ves algo que desearías no haber visto? ¿Estás preparado para lo que venga después? Quintín sacudió la cabeza. No era el momento de dudar. Lo único importante ahora era Manuel. Ese niño diminuto que el destino había colocado en su vida justo en el día más oscuro de todos. 3er piso.
Departamento 304. Una puerta común, idéntica a las demás. Quintín respiró hondo y golpeó con decisión. El sonido de sus nudillos se deshizo en el silencio opresivo del pasillo. Aguzó el oído. Nada. Ni un crujido, ni una señal de movimiento al otro lado. Llamó de nuevo, más fuerte, con más urgencia. Silencio. Como en una cripta. El bebé en la sillita volvió a llorar, su vocecita aguda rebotando por las paredes descascaradas. Una inquietud extraña invadió a Quintín. Como un mal presentimiento. Se agachó hacia la cerradura y se quedó inmóvil. Desde debajo de la puerta se colaba apenas perceptible un olor inconfundible. Gas. Mierda, se le escapó. Golpear ya no tenía sentido. Miró a su alrededor. Una ventana sellada al fondo del pasillo, un extintor oxidado colgado en la pared, losetas agrietadas bajo sus pies. No dudó. Colocó el portabebés en el suelo, retrocedió un par de pasos y se lanzó con todo su peso contra la puerta, junto a la cerradura. La estructura tembló, pero no cedió. Un segundo golpe, algo crujió. Al tercero, la puerta se abrió de par en par, chocando contra la pared. Una oleada de gas le golpeó en la cara, densa y sofocante, obligándolo a cubrirse la nariz con la manga. «¿Hay alguien ahí?», gritó, entrando con cuidado. «Oiga». La pequeña cocina estaba en penumbra, iluminada apenas por la luz anaranjada de un farol de la calle que se filtraba por una cortina mal cerrada. Lo primero que hizo Quintín fue correr hacia la estufa. Todas las hornallas estaban abiertas, pero apagadas. El gas llenaba el aire en un silencio mortal. Cerró la llave de paso y abrió la ventana de par en par. El aire helado irrumpió como una avalancha. Entonces la vio. Una figura delgada, sentada en el suelo junto a la mesa. La cabeza agachada, inmóvil, como una muñeca de porcelana abandonada. Quintín se arrodilló a su lado. «¿Me escucha?». La tocó suavemente del hombro. Ella levantó la cabeza muy despacio. Tenía el rostro pálido, surcado por el dolor, pero aún quedaban rastros de belleza. Sus enormes ojos, del mismo extraño azul violáceo que los de Manuel, miraban a través de él, perdidos. «Ya no importa», susurraron sus labios sin color. «Váyase». «Tenemos que salir de aquí», insistió Quintín, intentando ayudarla a incorporarse. Pero su cuerpo se desplomó de nuevo, sin fuerza. ¿Para qué? En su voz no había nada, salvo un vacío absoluto. Desesperanza pura. A Quintín se le hizo un nudo en el pecho. Ya da lo mismo. Desde el pasillo llegó el llanto del bebé. La mujer se estremeció. Alzó la cabeza de golpe, como un animal herido al oír el grito de su cría. Manuel, exhaló. ¿Encontró a Manuel? «Está a salvo», respondió Quintín de inmediato. «Pero tenemos que salir. Hay gas». Sin esperar respuesta, Quintín la alzó en brazos. Era ligera como una pluma, como si dentro de ella ya no quedara nada con peso. Nada vivo. La sacó al pasillo y la sentó junto al portabebés. En cuanto Manuel vio a su madre, se calmó de inmediato. «Mi pequeño», susurró ella, tocándole la mejilla con dedos temblorosos. «Perdóname. Pensé que así sería mejor». «Tenemos que bajar», insistió Quintín. «¿Puede caminar?». Ella intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. La habitación estaba saturada de gas y había respirado demasiado. «Agárrese de mí». Quintín la sostuvo con un brazo y con el otro cargó la silla del bebé. Bajar la escalera se convirtió en una odisea. Ella tropezaba, apenas podía mover los pies, por momentos colgaba casi inerte de su hombro. Quintín notaba cómo su cuerpo se estremecía por llantos que no hacían ruido. Finalmente, salieron a la calle. El aire frío les golpeó los pulmones como una bocanada salvadora. La nieve seguía cayendo, suave, serena, cubriendo la ciudad como si nada hubiera pasado. Como si no hubiera habido traición, ni desesperación, ni un intento de acabar con todo justo en la víspera de Navidad. Quintín la ayudó a entrar al coche, acomodó la sillita con Manuel y encendió la calefacción a tope. Ella se encogió en el asiento, abrazándose a sí misma, mirando al bebé con una mezcla de amor, dolor, arrepentimiento y miedo. «¿Cómo me encontraste?», preguntó al fin, sin levantar la vista. «Por el certificado de nacimiento y la dirección», respondió Quintín, tendiéndole una botella de agua del guantera. «Lo dejaste junto a mi coche».
junto al tuyo, levantó la mirada, confundida. No, era un sedán plateado. Franco tiene uno igual. El mío también es plateado, explicó Quintín. Parece que te confundiste. En su rostro apareció una sombra de comprensión que se convirtió en una sonrisa amarga. O sea, también eso lo hice mal, susurró. Como todo en mi vida. Se volvió hacia la ventana, y Quintín vio como una lágrima solitaria le resbalaba por la mejilla. Me llamo Quintín, dijo él, rompiendo el silencio. Y tú eres Acacia, ¿verdad? Ella asintió, sin mirarlo. Mira, continuó él, buscando las palabras como quien pisa entre vidrios, lo que intentaste hacer. No sé qué te llevó a esa decisión, pero... No tienes idea, lo interrumpió ella. No puedes imaginar lo que es cuando todo el mundo te da la espalda. Cuando no tienes a dónde ir. Cuando tienes un bebé en brazos y solo 10 euros en el bolsillo. Cuando tus propios padres te dicen que habría sido mejor que murieras antes de avergonzarlos. Cuando el hombre que te juró amor se ríe en tu cara y te dice que abortes. Su voz se quebró y volvió a llorar. Pensé que así sería mejor, continuó entre sollozos. Que al menos su padre, por deber, lo criaría. Le daría lo que yo no puedo, una vida normal, educación, un futuro. ¿Y yo? Yo ya no le sirvo a nadie. Manuel se merece algo mejor. Quintín guardó silencio. No sabía qué decir. El nivel de desesperación que veía en ella era tan profundo que cualquier palabra de consuelo le parecía inútil, incluso insultante. ¿A dónde vamos?, preguntó Acacia cuando él encendió el coche. A mi casa, respondió Quintín, sorprendiéndose incluso a sí mismo. No puedes volver a ese lugar. ¿Y a la policía? No, por favor, no la policía, lo interrumpió de golpe, agarrándolo del brazo con una fuerza inesperada. Se llevarán a Manuel. Lo meterán en un hogar. Te lo ruego, no. No tengas miedo, la tranquilizó Quintín. Prometí volver con el bebé o contigo. Y ahora que los encontré a los dos, tal vez podamos encontrar otra salida. Ella lo miró largo rato, con una expresión que mezclaba incredulidad y necesidad, como si intentara adivinar sus intenciones. ¿Por qué nos ayudas? No nos conoces. Quintín fijó la vista en la carretera, más allá del cristal empañado por la nieve. Y se dio cuenta de que no tenía una respuesta clara. Tal vez porque ese mismo día él también había sido traicionado. O porque ese bebé abandonado y su madre desesperada se habían convertido, de algún modo, en sus salvavidas en un mar de ruinas. O quizás porque, por primera vez en mucho tiempo, sentía que alguien lo necesitaba de verdad. Hoy es un día especial, dijo por fin. Todo en mi vida cambió en cuestión de horas. Quizás sea el momento de cambiar también algo en la tuya. Acacia no respondió. Solo abrazó más fuerte la silla donde dormía Manuel. Por primera vez en toda la noche, su rostro perdió rigidez y en sus ojos apareció un brillo muy leve. El primer destello de esperanza. Quintín giró hacia el centro. En los edificios altos ya se encendían las luces navideñas. El reloj marcaba las 9 de la noche. El apartamento de Quintín los recibió con un silencio muerto. Las bolsas del supermercado aún seguían en la entrada. Por la mañana había imaginado una noche muy distinta, cena en pareja, brindis, abrazos. Ahora, en lugar de eso, una desconocida con un bebé en brazos, rescatada del abismo. Encendió las luces y guió a Acacia hasta la sala. Ella se sentó despacio en el borde del sofá, aún aferrada al portabebés como si temiera que alguien pudiera arrebatarle a su hijo. Necesitas entrar en calor, dijo él, encendiendo el calefactor. Voy a preparar té. Mientras el agua hervía, Quintín recogía a toda prisa los rastros de su vida anterior. La foto con Emilia del mueble, su bufanda olvidada sobre la silla. Como si limpiara el escenario para una historia nueva. Al regresar con 2 tazas, la encontró en la misma posición, rígida, con la mirada perdida en ningún sitio. Solo Manuel parecía haber encontrado paz, dormido, cobijado por el calor. Toma, le ofreció la taza. Te hará bien. Acacia la aceptó, pero no bebió. Deberías entregarme a la policía, murmuró de pronto. Lo que hice fue un crimen. Abandoné a mi hijo. No estabas en tu sano juicio, respondió Quintín con suavidad. Nadie va a juzgarte por eso. Yo ya me juzgué, dijo ella con una mueca amarga. Y ya dicté sentencia. Solo que fallé al ejecutarla.
Acacia finalmente dio un sorbo de té y el calor pareció devolverle un poco de vida. Su mirada se volvió más clara y un leve rubor asomó en sus mejillas pálidas. Cuéntame, pidió Quintín, sentándose frente a ella. ¿Cómo llegaste hasta esto? Acacia suspiró, y en ese aliento había un cansancio que parecía arrastrar años. Crecí en un pueblo pequeño, comenzó, con voz apagada. Mis padres eran estrictos, especialmente mi padre. Creía que una mujer debía mantenerse pura hasta el matrimonio y luego ser fiel hasta la tumba. Bebió otro sorbo, como si reuniera fuerzas para continuar. Estudiaba en una escuela de música, luego entré al conservatorio. El piano era mi salvación. Cuando tocaba, todo desaparecía. Me decían que tenía futuro. Pero en segundo año murió mi abuela y nos dejó un poco de dinero. Mis padres decidieron mudarse a la ciudad. Aquí hay más oportunidades, decían. Me transferí al conservatorio local, pero perdí un semestre por diferencias en los programas. Una sonrisa débil cruzó su rostro, al recordar. Me cambié al conservatorio de aquí, pero no lo terminé. En un concierto estudiantil se me acercó Franco. Alto, guapo, con una guitarra al hombro. Tienes algo más que talento, me dijo, tienes alma en los dedos. Y yo, me perdí. Me enamoré. Miró a su hijo dormido, y su rostro se suavizó. Yo nunca había sido así. Alocada. Siempre era la correcta, la hija modelo. Pero con él, perdí la cabeza. Franco tocaba en un club nocturno. Me susurraba con esa voz ronca, ven, te muestro mi mundo. Y fui. Dejé los estudios. Me fui a vivir con él. Mis padres se volvieron locos. Manuel se removió en sueños, y ella lo acarició con ternura en la cabeza. Después quedé embarazada, su voz bajó el tono. Pensé que se pondría feliz. Hablaba de tener una familia, de futuro. Pero solo se rió, ¿un bebé? ¿Estás loca? Hazte un aborto o arréglatela sola. Como si alguien apagara la luz. Ya no era el hombre que conocía. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Fui con mis padres, pensé que me perdonarían, que me acogerían. Mamá quiso, pero papá dijo, mejor muerta que deshonrarnos así, y me cerró la puerta en la cara. Quintín escuchaba sin interrumpir. La historia de Acacia sonaba como tantas otras historias de madres jóvenes abandonadas. Pero eso no la hacía menos trágica. Tuve que dejar el conservatorio, continuó. Encontré trabajo en una escuela de música, medio tiempo. Apenas me alcanzaba para un cuartito. Luego vinieron las complicaciones. Tuve que hacer reposo. Perdí el trabajo. Cuando nació Manuel, lo único que tenía era un subsidio. Hizo una pausa, respirando con dificultad, tratando de mantener la compostura. Intenté contactar a Franco. Le escribí, le llamé. Me ignoraba. O decía que yo me lo había inventado todo, que ese niño no era suyo. Los últimos meses han sido una niebla. No comía, no dormía. Manuel lloraba de hambre, y yo, el estrés me quitó la leche. No podía comprar fórmula. No tenía con qué. Acacia soltó un suspiro entrecortado. Ayer la dueña del piso me dijo que si en una semana no pago lo que debo, nos echa a la calle. Y ahí, me rompí. Miró a Quintín con los ojos llenos de dolor. Pensé que lo único que aún podía hacer por mi hijo era entregárselo a su padre. Franco, al menos, tiene dinero, un techo. Pensé, que me odie, pero al niño no lo va a dejar tirado. Seguí sus pasos, vi dónde aparcaba su coche, y entonces creí que sin Manuel mi vida ya no tenía sentido. Que ese era mi último deber cumplido. Sus hombros temblaron y, de pronto, se echó a llorar. En silencio, sin un solo sonido, pero con las lágrimas desbordándosele por el rostro. Quintín no dudó. Se sentó a su lado y le rodeó los hombros con el brazo. Acacia se sobresaltó al sentir el contacto, pero no se apartó. Qué estúpido todo, susurró entre lágrimas, ni siquiera morir supe hacer bien. Y por poco arruino la vida de mi hijo. No fue culpa tuya, dijo Quintín en voz baja. Luchaste todo lo que pudiste. Sola, sin ayuda. Cada uno se construye su propia felicidad, eso decía mi padre, respondió ella con una sonrisa amarga. Pues yo lo hice todo mal. Quintín negó con la cabeza. Mi vida también se vino abajo hoy. Yo pensaba que estaba haciendo todo bien. Trabajaba,
ahorraba, planeaba un futuro y al final se interrumpió sin querer cargarla con su historia. Pero Acacia lo miró con curiosidad. ¿Qué pasó? Volví de un viaje de trabajo antes de lo previsto, dijo simplemente. Y encontré a mi esposa en la cama con mi mejor amigo. Acacia lo miró con una compasión sincera. ¿Cuánto tiempo llevaban juntos? 5 años, respondió Quintín, esbozando una sonrisa amarga. Yo creía que todo estaba bien. Se quedaron en silencio. 2 personas que lo habían perdido todo en un solo día. 2 vidas que se vinieron abajo justo en Nochebuena. Manuel se removió y empezó a quejarse. Acacia se alarmó. ¿Tiene hambre? Dios, no tengo nada, ni fórmula, ni... Yo voy a comprar, dijo rápido Quintín, poniéndose en pie. ¿Qué necesitas? Fórmula, un biberón, pañales, enumeró ella. Pero ya es tarde, las tiendas deben estar cerradas. Es Nochebuena. Siempre hay algo abierto, la tranquilizó él. ¿Puedes quedarte bien un momento? Acacia asintió y para su propia sorpresa, esbozó una pequeña sonrisa. Gracias. Eres como un ángel de la guarda. Más bien un transeúnte con suerte, sonrió Quintín, que apareció en el lugar justo en el momento justo. Al salir del apartamento, Quintín se volvió por un instante. Acacia estaba sentada en el sofá, meciendo a Manuel entre sus brazos, cantándole algo en voz baja. Había tanta ternura en esa escena que el corazón se le encogió. Por primera vez en todo ese día de locura, pensó que quizás no todo estaba perdido. Que incluso de las ruinas podían hacer algo nuevo. Camino al supermercado 24 horas, marcó el número de la inspectora Cascales. He encontrado a la madre del bebé, dijo en cuanto ella respondió. Están los 2 conmigo. Ella no quería abandonarlo, solo que... Lo entiendo todo, lo interrumpió Cascales. Necesitaré hablar con ella, pero puede esperar hasta mañana. Es Navidad, al fin y al cabo. Gracias, respondió Quintín con sinceridad. No hay de qué, su voz sonaba más cálida que antes. Solo cuida de ellos. Creo que ahora mismo eres la única persona en quien pueden confiar. Quintín colgó y se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez en todo ese día de pesadilla, sentía algo parecido a la paz. Tal vez incluso, a la felicidad. Cuando volvió del supermercado, cargado con bolsas llenas de cosas para el bebé, el apartamento había cambiado. Acacia había ordenado la sala, recogido cosas, limpiado lo que estaba fuera de lugar. Espero que no le moleste, dijo ella, bajando la mirada con timidez. No puedo quedarme quieta sin hacer nada. ¿Molestarme? Para nada, sonrió Quintín, mientras dejaba las bolsas. Creo que el piso acaba de respirar aliviado. Había comprado todo lo que encontró en la tienda abierta, fórmula para bebé, pañales, toallitas, biberones y también mandarinas, champán, queso y algunas cosas para improvisar una cena navideña. Te has gastado mucho, dijo Acacia, mirando las bolsas. No podré devolvértelo. Ni falta que hace, la interrumpió Quintín. Considéralo un regalo de Navidad. Para entonces, Manuel ya lloraba con fuerza, hambriento de verdad. Acacia preparó la mezcla con rapidez y tomó a su hijo en brazos. Ya, mi amor, aguanta un poquito, le murmuraba mientras lo acunaba. Mamá ya está aquí. Todo va a estar bien, mi vida. Quintín observaba con atención cómo ella manejaba el biberón con una mano y sostenía al bebé con la otra, con naturalidad y ternura. Manuel se aferró al biberón con ansia, y la habitación se llenó de un silencio reconfortante. Acacia se sentó en el sofá, sosteniéndolo con cuidado. Su rostro, iluminado por la luz cálida de la lámpara, tenía un aire casi tranquilo. Solo las sombras bajo sus ojos hablaban de lo que había vivido. ¿Sabes cocinar, Quintín?, preguntó de pronto. Solo huevos fritos, normalmente, se detuvo un segundo, pero luego terminó la frase con decisión. Normalmente cocinaba mi esposa. Puedo ayudarte, si no te molesta, ofreció Acacia. Solo me molesta morir de hambre, rió Quintín, y su risa, clara y sincera, lo sorprendió a sí mismo. ¿Cuánto tiempo hacía que no se reía así, de verdad, desde el alma? Fueron juntos a la cocina. Acacia, tras revisar el contenido del frigorífico y los armarios, negó con la cabeza, pensativa. No hay mucho, pero algo se me ocurrirá.
Sosteniendo a Manuel con un brazo, se las arreglaba con el otro para cortar ingredientes, revisar la carne en el horno, remover la salsa. Quintín se ofreció a sostener al bebé, pero Acacia negó con la cabeza. Ahora está tranquilo. Si se despierta y ve a alguien desconocido, podría asustarse. Ya no soy tan desconocido, replicó Quintín con una sonrisa suave. Al fin y al cabo, fui su primer cuidador. Acacia le lanzó una mirada rápida, aguda, como evaluándolo. ¿De verdad querías hacerte cargo de él cuando pensabas que estaba abandonado? Quintín se quedó un segundo en silencio, buscando las palabras. El día había sido interminable. Todo se había acumulado sin pausa, sin espacio para digerirlo. Pero sí, algo había cambiado en él en el momento exacto en que vio a ese diminuto Manuel en la cuna cubierta de nieve. No sé bien qué quería, admitió con honestidad. Tal vez fue un impulso, un acto de rebeldía contra la injusticia. Solo sé que me parecía mal dejarlo en manos del sistema. Sentí que, de alguna forma, era mi responsabilidad. Acacia asintió en silencio. Luego, sin decir nada más, le extendió al bebé dormido. Sujétale la cabecita así, le mostró. Y no tengas miedo, ellos perciben el miedo. Quintín aceptó con torpeza el pequeño bulto cálido. Manuel abrió los ojos por un instante, parpadeó soñoliento y, al no encontrar motivos para alarmarse, volvió a dormirse. Algo se movió dentro de Quintín. Un sentimiento intenso, difícil de nombrar, que le apretó el pecho y le robó el aliento. Es tan pequeño, susurró, y ya ha pasado por tanto. Dios cuida de los niños, respondió Acacia en voz baja mientras sacaba una bandeja del horno. Eso decía mi madre cuando me enfermaba de niña. El aroma de carne asada con hierbas llenó la cocina. Y de repente, Quintín se dio cuenta de que tenía un hambre feroz. No había comido nada en todo el día, salvo un sándwich en el aeropuerto. Pusieron la mesa juntos, Quintín aún con Manuel en brazos, Acacia repartiendo la comida. Fue una cena navideña modesta, pero acogedora. Una ensalada de patata comprada compartía espacio con la carne al horno que Acacia improvisó con lo que había. Lo importante no es una cena lujosa, sino las buenas personas que tienes al lado, dijo ella mientras servía el champán. Quintín notó que ella se sirvió apenas un chorrito. ¿Y por qué brindamos?, preguntó cuando se sentaron a la mesa. Acacia lo miró con seriedad. Por los nuevos comienzos. Y por esos encuentros al azar que te cambian la vida. Por los nuevos comienzos, repitió Quintín, y chocaron suavemente sus copas. En la televisión, que habían encendido solo para tener algo de fondo, pasaban programas navideños. Caras felices, chistes, canciones. Todo eso parecía tan ajeno a su pequeño mundo, construido sobre las ruinas de dos vidas rotas. ¿Puedo hacerte una pregunta?, preguntó de pronto Acacia. ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Después? Quintín se quedó pensando. La pregunta era sencilla, pero la respuesta se le escapaba. Volver a su antigua vida era imposible. ¿Empezar una nueva? ¿Desde dónde? ¿Cómo? No lo sé, admitió con sinceridad. Supongo que lo primero será divorciarme. ¿Y después? Tal vez abrir mi propio negocio. Siempre quise hacerlo, pero lo iba dejando para más adelante. Yo pensaba que me iba a morir, dijo Acacia en voz baja, mirando su copa. No hacía planes. Y ahora tampoco sé a dónde ir. No puedo volver a ese piso. No tengo trabajo. Ni dinero. Puedes quedarte aquí, le ofreció Quintín, sorprendiéndose de sus propias palabras. Tengo una habitación libre. Al menos hasta que te estabilices un poco. Acacia lo miró con desconfianza. No tienes por qué ayudarnos, Quintín. No somos nada tuyo. Yo mismo no sé explicarlo, confesó él. Pero no puedo dejar que te vayas así, sin rumbo. Y menos ahora, en Navidad. ¿Dónde dormirías? ¿Qué comerías? ¿Qué pasaría contigo? Ella bajó la cabeza, y él notó cómo le temblaban los hombros. No recuerdo la última vez que alguien se preocupó por mí, susurró. Salvo mi abuela, a nadie le importaba. Justo en ese momento Manuel se despertó y empezó a quejarse. Acacia reaccionó de inmediato, lo tomó en brazos, revisó el pañal. Hay que cambiarlo, dijo, y se fue al baño. Quintín se quedó solo en la mesa, contemplando el extraño bodegón de platos navideños y un biberón. La situación era absurda.
Estaba celebrando Navidad con una chica que hasta hacía unas horas no conocía y su hijo, y sin embargo, se sentía más vivo que en todos los últimos años. Acacia volvió con Manuel limpio, lo acomodó en una sillita rodeada de almohadas. Ahora sí, a comer antes de que se enfríe, dijo con una sonrisa. Y ahora, amigos míos, hagamos una pequeña pausa. Si les digo la verdad, no me podía ni imaginar que cosas así podían ocurrir en la vida real. Pero ustedes, ¿qué piensan al respecto? Espero que me lo digan en los comentarios. ¿Qué es lo que les está atrapando y gustando de esta historia? Y por cierto, siempre tengo curiosidad de saber una cosa. ¿Desde dónde nos están viendo? Vean este video hasta el final, porque solo así podrán saber cómo termina todo. Y les espera una conclusión importante de verdad, que seguro los va a dejar boquiabiertos. Y no olviden dejar sus likes, así sabré que les está gustando el video, y compártanlo con sus amigos. De esta manera ellos también van a poder conocer algunas de las sorpresas que nos puede dar la vida. Y por cierto, en el canal Historias de Nuestras Vidas ya hay más de 200 relatos completamente diferentes. Échenle un vistazo al canal y elijan un video cualquiera. Y muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Quintín se lanzó sobre la carne asada, la acompañó con champán y sintió como la tensión empezaba por fin a soltarse. Le habló a Acacia de su trabajo, de sus viajes, de su infancia en una ciudad industrial pequeña. «Eres muy talentosa», le dijo cuando volvieron a hablar de su pasado musical. «No deberías dejar ese camino». Pensaba que ya era tarde, Acacia negó con la cabeza. En el mundo de la música, a los 25 ya es como si tu carrera estuviera terminando. Si no eres una estrella a los 20, ya está. Eso es una tontería, la interrumpió Quintín. Tengo 35 y recién ahora estoy pensando en cambiar de rumbo. Nunca es tarde. Se quedaron en silencio, mirándose. Dos desconocidos cuyos caminos se habían cruzado en un momento de desesperación. «Feliz Navidad», dijeron los dos a la vez, y Acacia sonrió por primera vez en toda la noche. Era una sonrisa sincera, abierta, llena de algo nuevo, esperanza. Quintín se quedó mirándola, sin poder evitarlo. Ya no veía a la mujer rota que había encontrado horas antes, sino a alguien que empezaba, poco a poco, a descongelarse por dentro. «Feliz Navidad, mi amor», susurró Acacia, besando a su hijo en la frente. «Tu primera Nochebuena». Tal vez fue el champán. O tal vez era solo el aire especial de esa noche tan extraña. Pero Quintín sintió, con toda claridad, que estaba siendo testigo de algo importante, del nacimiento de una familia nueva, construida sobre los escombros de dos vidas anteriores. «Yo quería morir, y tú me diste esperanza», dijo de pronto Acacia, como si le hubiera leído el pensamiento. Como si me hubieran regalado una segunda oportunidad. No sé por qué la merezco. «Los dos estamos empezando de cero», respondió Quintín en voz baja. «Quizá para eso sirven los momentos oscuros. Para encontrarnos cuando ya no queda nada». A través de las paredes llegaban risas y música. El mundo celebraba, sin saber que en ese piso cualquiera, en las afueras de la ciudad, acababa de ocurrir un pequeño milagro. Más tarde, cuando Manuel volvió a dormirse y la cocina quedó recogida, Quintín le mostró a Acacia la habitación de invitados. «Ponte cómoda. Hay toallas en el armario. Si necesitas algo, solo llama». Ella se quedó en el marco de la puerta, frágil, con la camiseta grande que él le había prestado para dormir. El cabello castaño caía suelto sobre sus hombros, resaltando la palidez tranquila de su rostro. «Gracias, Quintín», dijo simplemente. «Por todo». Él asintió y fue hacia su habitación. Pero a medio camino, se detuvo y se giró. «¿Sabes, Acacia? Siempre pensé que era un buen hombre. Que hacía las cosas bien. Trabajaba, mantenía a mi familia. Y hoy entendí que durante todo ese tiempo estaba vacío. Y que solo ahora, cuando todo se derrumbó, hice algo que realmente valía la pena». Ella lo miró con una comprensión que solo tienen los que han pasado por su propio infierno. «A veces hay que perderlo todo para empezar a vivir de verdad», respondió con suavidad. «Mi abuela solía decir, cuando Dios cierra una puerta, siempre abre una ventana». Creo que empiezo a entender lo que quería decir. Se quedaron de pie, en extremos opuestos del pasillo, dos personas que esa misma mañana no sabían que el otro existía y que ahora estaban unidas por un hilo invisible, tejido por el destino. «Buenas noches, Quintín», dijo por fin Acacia.
Buenas noches, respondió él. La primavera entró en la ciudad sin prisa, como una muchacha tímida en su primera cita. Y con la naturaleza también empezaban a deshelarse las almas. 3 meses. Solo habían pasado 3 meses desde aquella noche de Navidad en la que el destino unió a dos desconocidos al borde del abismo. Pero en ese corto tiempo, tantas cosas habían cambiado. Acacia estaba de pie junto a la ventana del cuarto de invitados, que desde entonces se había convertido en su hogar. Un rayo de sol se deslizaba sobre el alféizar, donde se alineaban varias plantas en maceta, lo primero que compró con el dinero que había empezado a ganar. Tiene que haber cosas vivas a tu alrededor, así también algo se mantiene vivo dentro de ti, solía decir su abuela. Desde el salón llegaban risas, la radio sonando y la voz alegre de un bebé. Quintín estaba alimentando a Manuel, convirtiendo la tarea en un juego lleno de sonidos y gestos. Con 6 meses, el niño ya probaba sus primeras papillas y, por sus risitas felices, estaba encantado con los talentos culinarios de su padre. No. Pero tampoco era ya un desconocido. Esos 3 meses fueron los más extraños, y al mismo tiempo los más intensos, en la vida de Acacia. Las primeras semanas andaba como en una nube, despertando cada día con la sensación de que todo era un sueño a punto de desvanecerse. Pero cada mañana, Quintín tocaba la puerta de su cuarto para invitarla a desayunar, y la vida continuaba. A mediados de enero, Quintín la animó a acercarse a la oficina de empleo. «Tienes formación musical, aunque no la hayas terminado», le decía. «No deberías conformarte con trabajos esporádicos». Acacia dudaba, pero lo intentó. Y funcionó. Hizo una audición en una escuela infantil de música y en febrero comenzó a trabajar como profesora de piano. Al principio a cuarto de jornada, luego a media. Para cuidar de Manuel, contaron con la ayuda de una vecina, una señora mayor cuyos nietos ya habían crecido, pero que aún sentía la necesidad de cuidar a alguien. La señora Montaña se encariñó con el pequeño desde el primer momento y aceptó encantada quedarse con él unas horas mientras Acacia daba clases. «Este niño es un regalo del cielo», decía, acunándolo en brazos. «Los que llegan al mundo entre espinas son especiales. Su destino viene marcado». Quintín también estaba cambiando a ojos vista. Tras recuperarse del golpe de la traición, pidió el divorcio y se volcó en un nuevo proyecto. Pero esta vez no eran las eternas giras de trabajo, sino la creación de su propia empresa. Con su experiencia como ingeniero y sus contactos, montó una pequeña consultora técnica. Nada de más viajes, anunció en febrero al recibir los primeros papeles oficiales. «Voy a trabajar desde casa. Como siempre soñé». Y así fue. Pasaba la mayor parte del tiempo en su despacho, frente al ordenador, saliendo solo de vez en cuando para reuniones puntuales. Por las tardes, salían los 3 al parque de la esquina, donde Manuel observaba fascinado a las palomas y a las ardillas. La vida compartida bajo un mismo techo fluía con una armonía inesperada. Acacia cocinaba, llenando la casa de aromas cálidos y familiares. Quintín se ocupaba de lo de hombre, arregló una fuga del grifo, cambió bombillas, montó la silla alta del bebé. Aprendieron a convivir sin invadirse, encontrando refugio en esa rutina tranquila. Pero no todo era fácil. Algunas noches, Acacia se despertaba llorando por culpa de pesadillas. Soñaba con el gas llenando una habitación, con Manuel solo, tendido en la nieve. En esas noches, caminaba en silencio hasta el cuarto del bebé, una antigua despensa que Quintín había transformado en un espacio acogedor, y se quedaba allí, observando a su hijo dormir, encontrando consuelo en su respiración pausada. En febrero, cuando se cumplieron 2 meses de convivencia, Acacia tuvo una crisis nerviosa. Fue entonces cuando Quintín insistió en que viera a un psicólogo. Acacia empezó a asistir a sesiones 2 veces por semana, aprendiendo poco a poco a aceptar su pasado y a no temerle al futuro. Quintín también peleaba con sus propios fantasmas. Varias veces, Acacia lo vio sentado en la cocina en plena madrugada, sosteniendo una foto en las manos. La foto de su boda con Emilia. Y una noche, lo escuchó hablando por teléfono, con voz temblorosa, confusa, casi suplicante. Entonces comprendió que la herida seguía abierta. Que el amor no se había ido del todo. Esa noche hablaron de verdad por primera vez. No sobre cosas del día a día, sino sobre lo que realmente importaba. ¿Todavía la amas?, preguntó Acacia, mientras le tendía una taza de té de hierbas. Quintín no fingió no entender. «No lo sé. Una parte de mí la odia por lo que hizo.
pero otra la extraña. Es complicado. El amor no se muere de un día para otro, asintió Acacia. Ni siquiera cuando debería. Hablaron hasta el amanecer. Quintín le contó sobre su obsesión con el trabajo, sobre cómo no se dio cuenta del distanciamiento de Emilia, sobre todos esos planes que nunca llegaron a cumplirse. Creí que lo estaba haciendo todo bien, dijo con una sonrisa amarga. Y lo único que hacía falta era estar ahí. Acacia compartió su historia con Franco, cómo se dejó deslumbrar, cómo ignoró todas las señales, confundiendo su irresponsabilidad con una falsa libertad. Cometimos el mismo error los dos, dijo al final. Vimos en las personas lo que queríamos ver, no lo que realmente eran. Algo invisible cambió entre ellos después de esa charla. Como si una barrera silenciosa se hubiera derrumbado. Empezaron a confiar más el uno en el otro, a compartir ideas, miedos, planes, sueños. El café de la mañana en la cocina se convirtió en un pequeño ritual, un momento para organizar el día y comentar las noticias. A finales de marzo llegó una señal de los padres de Acacia. Su padre, aún algo duro, pero más cercano, llamó por teléfono. Con torpeza, dijo que su madre quería ver al nieto. En su voz se notaba el peso del orgullo herido y una culpa que le costaba reconocer. Esa llamada fue el resultado de meses de intentos por parte de Acacia. Había enviado cartas, fotos de Manuel, había llamado en fiestas y fechas especiales. Su madre se ablandó antes, pero su padre se resistía, aunque Acacia sabía, por boca de su madre, que en secreto miraba las fotos de su nieto. El reencuentro fue en un parque de la ciudad. Acacia estaba tan nerviosa que le temblaban las manos, y Quintín le ofreció acompañarla. Se mantuvo a una distancia prudente, listo para intervenir si hacía falta, pero no fue necesario. Apenas vio a Manuel, la madre de Acacia rompió a llorar y abrazó a su hija, susurrándole disculpas. El padre fruncía el ceño, serio, hasta que Manuel, sin miedo, extendió los bracitos hacia él. Entonces se rindió y lo tomó en brazos. Es de los nuestros, dijo, con respeto. Ese día fue un paso más hacia la sanación. Acacia sintió como si se hubiera quitado un gran peso de encima, la amargura del rechazo que la había acompañado durante todos esos meses. Pero lo más importante ocurrió a principios de abril, una noche en que ella y Quintín improvisaron un picnic en el balcón. Manuel ya dormía, y ellos, envueltos en una manta, miraban las estrellas mientras bebían vino. Acacia, dijo Quintín de pronto, creo que ha llegado el momento de hablar del futuro. Ella se tensó. Esas palabras podían significar cualquier cosa. Estos meses lo han cambiado todo, siguió Quintín, sin mirarla directamente. Tú y Manuel se han convertido en mi familia. No sé cómo pasó, pero no imagino mi vida sin ustedes. Acacia contuvo el aliento. Su corazón latía tan fuerte que sentía que iba a escaparse del pecho. Sé que tal vez voy demasiado rápido, Quintín la miró por fin a los ojos, pero quiero que sepas que estoy aquí. No solo como amigo o como apoyo. Estoy aquí como alguien que los quiere. A los dos. Si tú me lo permites. Acacia no podía hablar. Las lágrimas le apretaban la garganta, dejándola sin aire. No tienes que responder ahora, añadió él con suavidad, al notar su confusión. Solo piénsalo. En nosotros. En lo que podríamos ser, una familia de verdad. ¿Y Emilia? Logró decir Acacia con voz entrecortada. Todavía. Ya no, respondió Quintín con firmeza. La solté. Gracias a ti. Gracias a ti y a Manuel entendí que el amor de verdad no es pasión ni obsesión. Es cuidar más del otro que de uno mismo. Es estar dispuesto a darlo todo sin esperar nada a cambio. Tomó su mano, y ese gesto sencillo dijo más que cualquier palabra. Necesito tiempo, susurró Acacia. Tengo miedo. Miedo de volver a equivocarme. No tengo prisa, sonrió Quintín. Tenemos toda una vida por delante. Esas palabras, toda una vida, resonaron dentro de ella. Una vida entera en lugar del vacío y la desesperanza que parecían inevitables apenas 3 meses atrás. Una vida con alguien que no la veía como una carga o un problema, sino como su igual, digna de cuidado y de amor. La noche de abril descendía sobre la ciudad, tranquila, llena de promesas y esperanza. Y por primera vez en mucho tiempo, Acacia creyó de verdad que todo iba a estar bien. Mayo llegó cubriendo la ciudad de tonos esmeralda, como si un pintor, hastiado de la paleta invernal, hubiera vuelto a enamorarse del color.
El parquecito frente a la escuela de música donde trabajaba Acacia se transformó en un oasis en flor. A ella le gustaba llegar una hora antes y sentarse bajo un manzano, respirando el perfume dulce de la primavera y disfrutando de esos raros momentos de soledad. Pero ese día, su tranquilidad se rompió. Lo vio desde lejos. Alto, caminar despreocupado, ese gesto tan suyo de echarse el cabello hacia atrás. Acacia sintió el frío en el pecho, a pesar del cálido amanecer. Franco. El hombre por el que estuvo a punto de arruinar su vida. Hola, preciosa, dijo él con esa voz grave y aterciopelada que antes aceleraba su corazón. Ahora solo despertaba una alarma instintiva. ¿Qué quieres?, respondió Acacia, intentando mantener la calma, aunque por dentro se le hacía un nudo. Franco se sentó a su lado en el banco sin pedir permiso. Se veía mejor que la última vez que lo vio. Una chaqueta moderna, corte de pelo estilizado, barba bien cuidada. Olía a un perfume caro, no a alcohol barato como antes. Hablar, claro, dijo con esa sonrisa que en otro tiempo la volvía loca. Ahora Acacia solo veía falsedad. Te estuve buscando mucho tiempo. Ah, sí, respondió ella, fingiendo sorpresa. Y yo pensaba que habías hecho todo lo posible para borrarme de tu vida. Me equivoqué, dijo él, con algo que parecía remordimiento en los ojos. Era un idiota, joven y cobarde. Me asusté. Pero ahora todo es distinto. Yo soy distinto. Acacia lo observó en silencio. 6 meses atrás habría hecho cualquier cosa por escuchar esas palabras. Ahora le sonaban vacías, como el guión de un actor mediocre. Te echo de menos, Acacia, añadió Franco, acercándose un poco más. Y quiero conocer a mi hijo. A nuestro hijo. El corazón de Acacia dio un vuelco. ¿Cómo sabes que tuve un hijo? Te vi en el parque la semana pasada, confesó. Con un cochecito. Y con un tipo. No quise interrumpir su escena de postal, preferí esperar el momento adecuado. 1000 preguntas le cruzaron por la mente. ¿Qué buscaba realmente? ¿Por qué justo ahora, cuando por fin su vida empezaba a encaminarse? Franco, ha pasado demasiado tiempo, dijo, poniéndose de pie. Tengo otra vida. ¿Con ese tipo? Su voz sonó cargada de celos. Él no es el padre de Manuel. Es mi sangre. Mi responsabilidad. ¿Responsabilidad? Acacia soltó una carcajada amarga. ¿Dónde estaba tu responsabilidad cuando te rogaba ayuda? ¿Cuándo no podía pagar el alquiler? ¿Cuándo tu hijo lloraba de hambre? Franco bajó la mirada. Sé que la cagué. Pero quiero arreglarlo. Tengo un trabajo decente, dejé de beber. Ahora tengo mi propio piso, ¿puedes creerlo? Y quiero que mi hijo viva conmigo. ¿Contigo? El enfado subió desde lo más hondo de Acacia, reemplazando al miedo. Después de todo lo que hiciste. Soy su padre, insistió Franco. Tengo derecho a verlo. Se quedaron frente a frente. Ella, pequeña y frágil, pero con fuego en los ojos. Él, guapo y seguro de sí mismo, acostumbrado a conseguir lo que quiere. Tendrás que demostrar que eres su padre, respondió Acacia, con calma. Y pasar por el juzgado. ¿Crees que no puedo? Se burló. Ya hablé con un abogado. Solo necesito una prueba de ADN, y listo. Después pediré la custodia compartida. O incluso la total. ¿Sabías que los jueces suelen favorecer a los padres que quieren involucrarse? Acacia notó algo en su mirada. Dolor, quizás. Y al mismo tiempo una decisión firme. Estaba más delgado, tenía el rostro más envejecido. ¿Qué te pasa?, preguntó, sintiendo por un momento que detrás de esa actitud agresiva había algo más. No pareces tú. No de verdad. ¿Desde cuándo quieres ser padre? Tengo mis razones, respondió él, evitando mirarla. Las cosas cambian. Tal vez yo también. ¿Estás amenazándome? Acacia dio un paso atrás. Te estoy dando una opción, dijo Franco, encogiéndose de hombros. O lo hacemos bien, me dejas ver a mi hijo, vamos recuperando el contacto, y formamos una familia normal. O vamos a juicio, y demuestro que tengo más estabilidad económica y puedo ofrecerle un mejor futuro. En sus ojos se notaba la seguridad de alguien acostumbrado a manipular y salirse siempre con la suya. Pero Acacia ya no era aquella chica asustada que él había conocido. Olvidas un detalle importante,
dijo en voz baja. Tú rechazaste a tu hijo antes de que naciera. Hay testigos, hay mensajes guardados. Y también hay un informe policial que documenta mi intento de suicidio, porque nos dejaste sin nada. Por primera vez desde que empezó la conversación, Franco pareció realmente descolocado. Por eso te propongo otra opción, siguió Acacia. Desaparece de nuestras vidas y no vuelvas hasta que Manuel sea lo bastante mayor para decidir por sí mismo si quiere conocerte. No puedes hacerme esto, logró decir Franco. Es mi hijo. Un hijo que decidiste reconocer solo ahora, cuando lo peor ya pasó, respondió ella. Lo siento, pero no creo en tu repentina transformación. Aquí hay algo más que no me estás contando. Se dio la vuelta para marcharse, pero Franco le sujetó el brazo. No saques conclusiones tan rápido, Acacia. He cambiado de verdad. Solo quiero empezar de nuevo. Había algo distinto en su mirada. ¿Desesperación? ¿Miedo? Era la primera vez que Acacia lo veía así, vulnerable. Tengo que ir a trabajar, dijo, soltando con cuidado su mano. Si de verdad quieres hablar, llámame y concertamos una cita. Pero sin Manuel. Primero necesitamos aclarar muchas cosas. Ya intenté llamarte, rió con amargura Franco. Tu nuevo novio me contesta y me manda a la mierda. Incluso me amenazó con denunciarme por acoso. Acacia frunció el ceño. Quintín nunca le había contado nada sobre esas llamadas. ¿Por qué se lo ocultó? Hablaré con él, prometió. Y te llamaré yo. Durante todo el camino hasta la escuela, Acacia intentó poner en orden sus pensamientos. La aparición inesperada de Franco le había movido el suelo. Ella pensaba que ese capítulo de su vida estaba cerrado, pero en realidad apenas comenzaba. Las clases pasaron como en una niebla. Corregía posturas de manitas en el piano, sonreía a los padres, anotaba cosas en los cuadernos. Pero su cabeza estaba lejos. Volvía una y otra vez a la conversación de esa mañana, a la amenaza del juicio, al miedo de perder a su hijo. Y también a Quintín, que, al parecer, le estaba ocultando cosas. Esa noche, cuando Manuel ya dormía y Quintín estaba en el sofá con el portátil, Acacia decidió hablar. Hoy vino Franco, dijo, sentándose a su lado. Me dijo que tú estabas rechazando sus llamadas. Quintín se quedó quieto un instante, luego cerró el portátil con calma. Llamó varias veces. No quise preocuparte. Por fin estaba sonriendo, dejando atrás las pesadillas. Tenías que haberme dicho algo, lo reprendió Acacia. Esto tiene que ver con mi hijo. Con nuestro hijo, corrigió él en voz baja. Yo lo siento como mío. Y no quiero que un imbécil que se acuerda de que es padre después de 6 meses arruine todo lo que hemos construido. En los ojos de Quintín, Acacia vio algo que la dejó sin aliento, miedo. Miedo real, profundo. A perderla. A perder a Manuel. Aquel hombre fuerte y seguro temía quedarse sin ellos, y ese descubrimiento la conmovió hasta lo más profundo. ¿Qué quería?, preguntó Quintín. Dice que ha cambiado. Que quiere ver a Manuel, ser un padre de verdad, Acacia negó con la cabeza. Y amenaza con llevarme a juicio si me niego. ¿Y tú le crees ese cambio milagroso?, preguntó él. No, respondió con sinceridad. Hay algo que no encaja. Franco nunca quiso tener hijos. Siempre puso su libertad por encima de todo. Algo lo hizo cambiar de opinión. ¿Dinero?, sugirió Quintín. ¿Y si escuchó algo sobre ti? ¿Cree que tienes estabilidad económica? Acacia soltó una risa amarga. Trabajo media jornada en una escuela de música. Pero... Se detuvo de golpe, recordando algo. ¿Pero qué? Quintín se inclinó hacia ella. Su tío, dijo lentamente Acacia. Una vez me contó que su tío tenía dinero, pero también ideas raras. Era fanático de la familia tradicional. Y no tenía hijos. Franco era su único heredero. ¿Y qué piensas? No lo sé, respondió ella, negando con la cabeza. Pero es lo primero que se me vino a la mente. Necesito averiguar qué está pasando realmente. Quintín le tomó la mano. Te voy a ayudar. Vamos a salir de esta juntos. No voy a dejar que te quite a Manuel. A nosotros, corrigió Acacia en voz baja. No voy a dejar que nos lo quite. Y en ese instante, entendió que ya había respondido aquella pregunta que Quintín le hizo un mes atrás, en el balcón.
Ese hombre, que medio año atrás era un completo desconocido, se había convertido en su familia. La más verdadera, la más firme. Y ella iba a luchar por esa familia con todo lo que tuviera. La mañana de junio ardía ya con el presagio de un día abrasador. Acacia estaba de pie frente al edificio del juzgado, apretando con fuerza una carpeta de documentos entre las manos. Una calma helada se había instalado en ella durante las últimas semanas. Era como una coraza que la protegía del miedo, que no dejaba que las emociones dominaran la razón. ¿Lista?, preguntó Quintín en voz baja, a su lado. En su mirada se notaba preocupación, pero su mano, aferrada a la de ella, era firme y segura. Como antes de una ejecución, intentó bromear a Acacia, aunque la sonrisa no le salió. Vamos. Lo que tenga que pasar, pasará. La predicción de Franco se cumplió. Había presentado una demanda para el reconocimiento de la paternidad y derecho a contacto con el niño. El último mes fue un torbellino de reuniones con abogados, recopilación de documentos y noches sin dormir, llenas de miedo e incertidumbre. El frescor gris del pasillo del juzgado los recibió con pasos que resonaban y voces apagadas. Al fondo, Acacia reconoció la figura de Franco. Hablaba con entusiasmo con una abogada elegante, de mediana edad, vestida con un traje sobrio. Al verla, él interrumpió la conversación y se acercó. Acacia, aún podemos arreglar esto de forma civilizada, empezó sin rodeos. Solo acepta compartir los derechos y nos ahorramos este circo. Ya te dije lo que pienso, respondió ella con frialdad. Si quieres ser padre, demuéstralo. Con hechos, no con palabras. Poco a poco, bajo supervisión. No puedes exigir custodia compartida de un niño que no has visto ni una sola vez. Y a ese. Franco hizo un gesto hacia Quintín. ¿A él sí le confiaste al niño enseguida? Quintín nos salvó, dijo Acacia con firmeza. Tú nos abandonaste. ¿Ves la diferencia? Franco estaba a punto de responder, pero en ese momento anunciaron el inicio de la audiencia. Acacia entró en la sala con la cabeza en alto, aunque por dentro sentía como el miedo le apretaba el pecho. El proceso comenzó con las formalidades, verificación de identidad, exposición de la demanda. La abogada de Franco hablaba con fluidez, segura de sí misma, pintando una imagen ideal del deseo noble de su cliente de participar en la crianza de su hijo, destacando su estabilidad económica y situación favorable. Mi cliente está dispuesto a ofrecer al menor una habitación propia en su piso de 3 habitaciones, dijo. Cuenta con un empleo fijo, ingresos altos y la posibilidad de contratar a una niñera. Mientras que la madre trabaja a cuarto de jornada y depende económicamente de Quintín Lazar, con quien ni siquiera está casada legalmente. Acacia detectó el error. Hacía 2 meses, Quintín le había cedido a ella los derechos sobre el piso mediante un poder notarial, además de incluirla en su testamento, asegurándole la vivienda que había comprado durante su matrimonio con Emilia. Su abogado lo señaló de inmediato. Acacia sintió cómo la rabia le subía como una ola, pero se obligó a mantenerse serena. Su abogado, Xavier Vila, un hombre mayor con mirada afilada bajo unas cejas espesas, le dio una palmadita en la mano para invitarla a tener paciencia. Finalmente, fue el turno de la defensa. Su señoría, comenzó Xavier, poniéndose de pie. Mi representada reconoce la paternidad biológica de Franco. Incluso estamos dispuestos a realizar la prueba de ADN, aunque consideramos que no es necesaria. Pero hay cuestiones que deben aclararse. Sacó varios folios de su carpeta. Aquí tenemos conversaciones entre Acacia y Franco durante el embarazo. Cito textualmente, deshazte de él o lárgate. No quiero niños estúpidos. Y además, ese no es mi hijo, para que lo sepas. Dudo incluso que te hayas quedado embarazada de mí. Fin de la cita. La sala quedó en silencio. Franco palideció. Su abogada tomaba notas apresuradamente. Además, continuó Xavier, tenemos un informe policial que documenta el intento de suicidio de mi clienta, provocado por su situación económica desesperada y la negativa del padre del niño a prestarle ayuda. Y por si fuera poco, añadió, mostrando otro documento, tenemos un informe de la Oficina de Empleo que confirma que, al momento de solicitar ayuda, Acacia se encontraba sin recursos para subsistir. La jueza, una mujer mayor de rostro cansado pero mirada atenta, revisaba cada papel con concentración. Y por último, dijo Xavier, sacando su último argumento, un informe de los servicios sociales sobre las condiciones de vivienda de Franco al momento del nacimiento del menor, un estudio alquilado, en mal estado higiénico,
con deudas acumuladas. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salió ese piso de 3 habitaciones y ese trabajo bien remunerado de repente? La abogada de Franco se levantó con rapidez. Su señoría, mi cliente no niega que en su momento no estaba preparado para ser padre. Pero las personas cambian. Franco ha reflexionado, ahora trabaja en la empresa de su tío y recibió ayuda económica para adquirir la vivienda. Ajá, intervino Xavier, sin ocultar su ironía. ¿Y esa repentina vocación paterna no será, casualmente, una condición para heredar del tío? La tensión se apoderó de la sala. Franco susurró algo furioso al oído de su abogada. Su señoría, protestó ella, eso es una acusación sin fundamento. Pero la jueza ya estaba anotando algo en sus papeles. El tribunal tomará en cuenta toda la documentación presentada. Ahora escucharemos el testimonio de los testigos. Los testigos fueron varios. Por parte de Franco declararon su madre, una mujer mayor con un tic nervioso, que juraba que su hijo siempre había querido a ese niño, pero que fue Acacia quien lo mantuvo alejado. También un compañero de trabajo, que aseguraba que Franco había cambiado por completo, ahora era responsable, no bebía y pensaba en el futuro. Por parte de Acacia testificaron Quintín, la vecina señora Montaña, y de forma inesperada, el padre de Acacia, quien había viajado expresamente para asistir a la audiencia. Habló poco, pero con firmeza. No conozco a ese hombre, dijo, señalando a Franco. Solo sé que abandonó a mi hija cuando más lo necesitaba. Y mi hija es fuerte. Salió adelante sola, aunque no fue fácil. Y ahora él aparece, justo cuando todo le va bien. Un padre así no le hace falta a ningún niño. Tras las declaraciones, la jueza anunció una pausa para revisar los materiales del caso. Acacia salió al pasillo con las piernas temblorosas. Quintín apareció enseguida a su lado, ofreciéndole agua y apoyo. ¿Qué crees que decidirán?, preguntó, tratando de calmar el temblor en sus manos. Creo que tenemos buenas posibilidades, le sonrió con ánimo Quintín. Xavier lo hizo genial. Y Franco no fue precisamente convincente. En ese momento se acercó el padre de Acacia, Isaac. Alto, delgado, con el rostro curtido por el sol y lleno de arrugas. Lo hiciste muy bien, hija, dijo mientras la abrazaba torpemente. Tu madre estaría orgullosa. Gracias por venir, susurró Acacia, apoyándose en su hombro, como cuando era niña. ¿Cómo no iba a venir? Ya entendí que me equivoqué. El orgullo, ese sí que es un pecado serio. Pero ahora estamos juntos, y no dejaremos que nadie los haga daño, asintió hacia Quintín. Este chico es fuerte. Y confiable. Después del receso, el tribunal dictó sentencia, reconocer a Franco como padre biológico de Manuel, imponerle la obligación de pagar pensión alimenticia, pero rechazar su solicitud de custodia compartida. En su lugar, se le otorgó un régimen de visitas limitado, supervisadas por la madre, con posibilidad de ampliarse gradualmente si cumplía de forma responsable con sus deberes paternales. Además, añadió la jueza, se realizará una investigación sobre la situación económica del demandante y el origen de los fondos utilizados para la compra de su vivienda. Cuando salieron del juzgado, Acacia por fin pudo respirar a pleno pulmón. El sol parecía brillar más fuerte, y el aire, tras horas de aire acondicionado, le sabía a vino. «Victoria», exclamó Quintín, abrazándola y levantándola del suelo. «No del todo», negó Acacia. «Le han dado derecho a ver a Manuel. Pero bajo tu supervisión. Y de forma gradual. Con el tiempo veremos sus verdaderas intenciones», dijo Quintín con optimismo. «Lo importante es que Manuel se queda con nosotros». La alegría se vio interrumpida por la llegada de Franco. Su cara era pura furia. ¿De verdad crees que esto se ha terminado?, escupió, deteniéndose a unos pasos de ellos. Voy a apelar. Voy a demostrar que ustedes no son solo amigos. Que viven como pareja. Y que Manuel está creciendo en un ambiente inmoral. Eres un desgraciado, intervino el padre de Acacia, apareciendo tras él como una tormenta. Ya te perdoné una vez por dañar a mi hija. No habrá una segunda. Había algo en su voz, grave y calmada, que hizo que Franco diera un paso atrás. Esto no se ha acabado, repitió, pero ya sin la misma rabia, y se alejó sin mirar atrás. No se ha acabado, dijo Quintín mirando cómo se iba. Es el comienzo de una nueva etapa. Acacia miraba a los dos hombres que caminaban a su lado, su padre,
que por fin había aceptado sus decisiones y ahora estaba dispuesto a defenderla, y Quintín, que se había convertido en su apoyo, su refugio, su esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió verdaderamente protegida. «Vámonos a casa», dijo, tomándolos del brazo a ambos. «Manuel nos debe estar esperando. Y esta noche tengo que llamar a mamá para contarle las novedades». En el taxi, mientras Quintín y su padre hablaban sobre el resultado de la audiencia, Acacia miraba por la ventana. Las calles del mismo ciudad que antes le parecía ajena ahora le resultaban cercanas, suyas. Como también lo era ese hombre sentado a su lado, que había aparecido en el momento más oscuro de su vida y trajo consigo algo que ella había perdido hacía tiempo, luz. Por primera vez en mucho tiempo, creyó de verdad que todo iba a salir bien. Llegó agosto. Acacia estaba sentada en una banca del parque infantil, observando cómo Franco sostenía con torpeza a Manuel sobre las rodillas. El pequeño, de 8 meses, miraba con curiosidad a ese rostro desconocido, le tocaba la barba con los deditos, pero no mostraba miedo ni alegría, solo la natural curiosidad de un niño ante una cara nueva. «Pesa más de lo que parece», comentó Franco, ajustando la posición del bebé. «Está fuerte», asintió Acacia. Ya empieza a intentar ponerse de pie, agarrándose de los muebles. Era el tercer encuentro desde el juicio. Los 2 primeros habían sido tensos. Franco se mostraba rígido, inseguro, como si temiera cometer un error. Manuel se ponía inquieto, notando la incomodidad de los adultos. Pero hoy el ambiente era diferente, más liviano. Como si todos hubieran aceptado las nuevas reglas del juego y ahora intentaran hacer lo mejor posible con ellas. ¿Y tus padres?, preguntó Franco, intentando sonar casual. ¿Ya regresaron? Mi padre volvió a casa, pero mi madre se quedó un mes más, respondió Acacia. Me ayuda con Manuel mientras trabajo. Está loca con su nieto. Le tocó una buena abuela, dijo Franco con una sonrisa suave en la que se colaba una sombra de tristeza. Acacia lo observó con atención. Había cambiado en estos meses, estaba más delgado, sus facciones se habían afinado y en sus ojos había algo nuevo. Una profundidad que antes no tenía. De un músico despreocupado que vivía al día no quedaba ni rastro. «¿Qué te pasa, Franco?», le preguntó de repente. «No pareces tú». Él sonrió, pero sin alegría. «Quizá se me cayó la máscara. O quizá me puse una nueva». «Hablo en serio», insistió Acacia. «Llevo meses preguntándome por qué ahora quieres a un hijo al que rechazaste con tanta dureza. No es solo por la herencia de tu tío, ¿verdad?». Franco guardó silencio un momento, mientras Manuel jugaba con sus dedos. Luego dijo en voz baja: «Mi tío se está muriendo. Cáncer de páncreas. Le quedan 3 meses, como mucho». «Lo siento», respondió Acacia con sinceridad. «Él me crió después de que murieron mis padres», siguió Franco. Era severo, insoportable. Siempre hablando de la vida correcta, de lo que está bien. Yo me fui de su casa en cuanto pude, queriendo demostrarle que era libre, que podía solo. Y aún así, él nunca me dejó del todo. Me observaba, y cuando estaba en lo peor, me ayudaba, sin que yo me diera cuenta. Manuel empezó a inquietarse, y Acacia lo tomó en brazos, acomodándolo sobre sus piernas. Cuando mi tío se enfermó, me llamó y me dijo: «No me queda mucho tiempo, pero quiero saber que algo bueno quedará después de mí». Me ofreció un trabajo en su empresa y ayuda con el piso. Franco se encogió de hombros. Acepté. Y luego, un día, te vi por casualidad con el carrito y algo hizo clic en mi cabeza. Tal vez te despertó la conciencia. ¿O por fin entendiste lo que tu tío trataba de enseñarte? No lo sé. ¿Y la herencia?, preguntó Acacia. También está, admitió Franco. Pero con una condición: tengo que ser un padre ejemplar, un hombre de familia. Para él, la familia siempre fue lo único que realmente importaba. Se quedaron en silencio. Manuel, ya calmado, comenzaba a dormirse en brazos de su madre. Lo del juicio, empezó Franco con cierta duda. Me dolió, confesó Acacia. Apenas estaba volviendo a vivir. Manuel tenía a alguien que lo cuidaba como un verdadero padre. Y de repente apareciste tú con amenazas de quitármelo. Me comporté como un idiota, dijo Franco, negando con la cabeza. Siempre he estado acostumbrado a obtener lo que quiero sin esfuerzo. Pero con los hijos no funciona así. Ya lo entendí.
Acacia lo miraba con atención, intentando descubrir si hablaba desde el corazón. ¿Qué es lo que quieres ahora, Franco?, le preguntó. Ser parte de la vida de mi hijo, respondió sin rodeos. No quiero quitártelo, ni destruir lo que tienes con Quintín. Solo estar presente. Verlo crecer, enseñarle cosas. Y quizás, con el tiempo, que me llame papá. Aunque sea su segundo papá, también vale, ¿no? Había tanta esperanza en su voz, que Acacia sintió cómo se derretía un poco el hielo que llevaba meses cultivando en su interior. Mi tío me enseñó algo importante, añadió Franco. Que la vida no es eterna. Y que uno debería dejar algo bueno atrás. Has cambiado de verdad, dijo Acacia. Tal vez sí, respondió encogiéndose de hombros. O simplemente he madurado. De pronto, Manuel se despertó y se estiró hacia Franco, balbuceando como si lo llamara. Él lo miró con duda, como pidiendo permiso, y Acacia asintió. Franco lo tomó con cuidado, y para sorpresa de ambos, el niño se acomodó en sus brazos con total confianza. Los niños sienten, susurró Acacia. Mejor que cualquier detector de mentiras. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes, suspiró Franco. Me habría gustado que tuviéramos una oportunidad real como familia. Esa oportunidad ya pasó, dijo Acacia, con suavidad pero firmeza. Pero tienes la oportunidad de ser un buen padre. Y eso también vale mucho. Acordaron verse de nuevo la semana siguiente, y tras despedirse de su hijo, Franco se marchó. Acacia lo observó alejarse, pensando en los giros inesperados de la vida. ¿Quién lo iba a decir? Ese hombre del que un día esperó todo, y luego aprendió a odiar, ahora era simplemente una parte más de su historia. No la más importante, pero tampoco la más dolorosa. En casa le esperaba una sorpresa. Quintín y su madre estaban en la cocina, preparando algo especial. Olía a pan recién horneado y carne asada. ¿Qué celebramos?, preguntó Acacia, sorprendida. Claro que hay algo que celebrar, respondió Quintín con una sonrisa misteriosa. Esta noche lo sabrás. Durante todo el día, Acacia notó las miradas extrañas de Quintín, una mezcla de emoción y picardía. Su madre también parecía saber algo. Le guiñaba el ojo, sonreía con misterio. Cuando ya estaba la mesa puesta, Manuel cenado y acostado, Quintín salió del despacho con unos papeles en la mano, como si fuera parte de una ceremonia. Hoy recibí 2 documentos importantes, anunció. Primero, el divorcio con Emilia ya es oficial. Y segundo, le entregó a Acacia un sobre grueso. Dentro había una carta del conservatorio. Decía que Acacia había sido readmitida en el 3er curso de la facultad, con posibilidad de continuar sus estudios interrumpidos 3 años atrás. ¿Pero cómo?, lo miró, confundida. Yo ni siquiera envié la solicitud. Lo hice yo, respondió Quintín sin más. ¿Recuerdas cuando me contaste que tu sueño era terminar la carrera? Hablé con la oficina del decano, les conté tu situación. Tomaron en cuenta tu historial. Solo tendrás que rendir algunos exámenes pendientes. Es algo formal. Acacia sintió cómo se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Hiciste todo esto por mí? Por nosotros, la corrigió Quintín. Quiero que seas feliz. Y que Manuel se sienta orgulloso de su mamá. La madre de Acacia, que los observaba con una sonrisa, de pronto aplaudió emocionada. ¡Ay, mis niños, qué están esperando! Vamos, Quintín, dilo ya. Diles por qué estamos todos reunidos. Acacia miró a Quintín con sorpresa, y él se sonrojó como un adolescente. En realidad quería hacerlo bien. Con flores, música, hasta había pensado arrodillarme, como en las películas, se detuvo, respiró hondo, y simplemente le tomó las manos. Cásate conmigo. Te amo, Acacia. Amo a Manuel. Quiero ser una familia contigo, una de verdad, oficial. Quiero despertarme contigo cada mañana, dormir a tu lado cada noche. Quiero criar a Manuel contigo, y quizás darle un hermanito o una hermanita. Quiero envejecer contigo, en una misma casa, bajo un mismo techo, alrededor de la misma mesa. Acacia lo miraba con los ojos muy abiertos, sin poder hablar. Sé que llevamos menos de 1 año, continuó él. Y que todo ha sido rápido, fuera de lo normal, sin planearlo. Pero nunca estuve tan seguro de algo en mi vida como de esto. Quiero estar contigo el resto de mis días. Acacia por fin encontró la voz. Sí, dijo simplemente. Por supuesto que sí.
Quintín sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. El corazón de Acacia dio un vuelco. La abrió, y dentro había un anillo fino de oro con un pequeño zafiro de un tono violeta azulado, exactamente igual al color de los ojos de Manuel. Para que nunca olvidemos cómo empezó todo, susurró Quintín, mientras le colocaba el anillo en el dedo. Esa noche, Acacia entendió una verdad sencilla: la felicidad no llega con aviso. A veces irrumpe en medio del dolor, del caos, de las pérdidas. Pero cuando finalmente te encuentra, lo único que tienes que hacer es abrirle la puerta y dejarla entrar. Septiembre había pintado el parque con colores cálidos. La mañana de domingo era tranquila, sin viento, como si la naturaleza hubiera decidido regalarnos una pausa antes de que empezaran las lluvias de otoño. Pero no corras tan lejos, Manuel, gritó Acacia, mientras su hijo de 5 años corría detrás de las palomas alrededor de la fuente. En 3 meses, Manuel cumpliría 6 años. Y ya lo esperaba con impaciencia, sintiéndose todo un adulto. Junto a Acacia, en el cochecito, dormía profundamente la pequeña Sofía, de 3 años, agotada por el paseo y el desayuno. Quintín, sentado en el banco al lado de su esposa, la rodeaba con el brazo y observaba a su hijo con una sonrisa. 5 años habían pasado como un suspiro. Años llenos de momentos, cambios, pequeñas victorias y grandes transformaciones. Una vida que alguna vez pareció hecha pedazos, se había reconstruido poco a poco, como un mosaico extraño hecho de fragmentos del pasado y piezas nuevas. ¿Cuántas veces hemos venido a este parque?, dijo Acacia, apoyando la cabeza en el hombro de su marido. ¿Cientos? ¿Miles? Y aún así, cada vez se siente como la primera. Porque cada vez venimos siendo distintos, respondió Quintín, besándola en la sien. Cada día nos cambia, nos hace más sabios, más viejos. Solo espero que no más aburridos. Acacia soltó una carcajada abierta, ligera, como solo ríe alguien que se siente en paz con su vida y con lo que le espera. ¿Contigo? ¿Aburrido?, le dijo, dándole un codazo juguetón. Amor mío, desde que irrumpiste en mi vida, literalmente rompiendo la puerta, el aburrimiento es lo último que he sentido. Su conversación se interrumpió con un grito entusiasta de Manuel. Ahí viene papá Franco. Caminando hacia la fuente venía un hombre de mediana edad, de la mano de una niña de unos 4 años. Al verlos, les saludó con la mano y apuró el paso. Manuel corrió hacia él. Hola, campeón. Franco levantó a su hijo en brazos y lo lanzó al aire con cariño. ¿Qué tal tu primera semana en la escuela? Genial, dijo Manuel emocionado. Ya leí la mitad del abecedario y la profe dijo que soy el más rápido del grupo. Igualito a su padre, respondió Franco con orgullo. Dejó a Manuel en el suelo y se acercó a la banca donde estaban Acacia y Quintín. Hola, ¿Sofía duerme?, preguntó, asomándose al cochecito. Bien hecho, los niños crecen cuando duermen. Emilia les manda saludos, hoy tiene una sesión de fotos. Franco extendió la mano hacia Quintín, y él se la estrechó con firmeza. ¿Quién hubiera dicho, 5 años atrás, que esos 2 hombres, que estuvieron a punto de destrozarse mutuamente, terminarían hablando en paz un domingo en el parque? Todo cambió después de la boda de Acacia y Quintín. A la ceremonia apareció, de manera inesperada, Emilia, la exesposa de Quintín, con disculpas tardías y la confesión de que su relación con Rocío no había tardado en fracasar. Incluso había intentado volver con Quintín antes de que se celebrara la boda. Acacia recordaba bien aquella noche en que Quintín volvió a casa después de un encuentro inesperado con su exesposa. Estaba callado, pensativo. Hablaron largo rato, y él le confesó que una parte de su corazón todavía sentía ternura por Emilia, pero que su amor, su presente, era ella y Manuel. Para cuando llegó la boda, Quintín ya había dejado atrás por completo su pasado. Perdón y paz. Acacia, en cambio, al principio se mostró más cauta. Las heridas de su propia traición aún dolían. Pero la vida tomó otro rumbo. Franco, que ya era un visitante frecuente en la vida de su hijo, coincidió con Emilia en el cumpleaños de Manuel. Fue como si saltara una chispa. 2 personas solas, marcadas por la experiencia, que de pronto se vieron reflejadas la una en la otra. 6 meses después, se casaron. 1 año más tarde, nació Oliva, una niña de ojos oscuros y carácter fuerte, igualita a su madre. Ahora solían reunirse a menudo.
Dos familias, unidas por hilos invisibles que cruzaban el pasado, el presente y el futuro. ¿Cómo está tu tío?, preguntó Acacia mientras observaba a Manuel enseñarle a Oliva un pequeño erizo hecho de hojas secas. Sigue resistiendo, respondió Franco, sentándose junto a ellos. Los médicos le dieron 6 meses, y ya van 5 años. Dice que no puede morirse sin ver a Oliva entrar a la escuela. Un hueso duro de roer, asintió Quintín con respeto. Hay gente que simplemente no se rinde. Valentín, el tío de Franco, cuyo diagnóstico había desencadenado aquella cadena de eventos que trajo a Franco de vuelta a la vida de su hijo, se había convertido en una leyenda. Venció al cáncer con fuerza de voluntad y tratamiento experimental, y luego dedicó su tiempo a ayudar a otros, creando una fundación de apoyo a pacientes oncológicos donde Franco trabajaba como director ejecutivo. ¿Y tú, qué tal en la conservatorio?, le preguntó Franco a Acacia. ¿Cuándo es la defensa de tu tesis? En 1 mes, respondió, sin poder contener la sonrisa. Mi profesor dice que puede causar sensación. Y tú no te olvides que prometiste tocar en la presentación. ¡Qué ofensa!, bromeó Franco. Ya armé el grupo y hasta hice los arreglos. Vamos a montar un show que haga vibrar toda la conservatorio. Quintín soltó una carcajada, recordando lo escéptico que fue al principio con las ambiciones musicales de su esposa. Pero Acacia, como siempre, con determinación, demostró que ser madre y tener una carrera no eran cosas incompatibles. Después de graduarse con honores, no se detuvo, entró al doctorado y abrió una pequeña academia de música para niños con talento. ¿Y Rocío?, preguntó Franco a Quintín. ¿Sigues en contacto con él? Quintín asintió, su expresión se volvió seria. Sí, nos vemos de vez en cuando. Por fin sentó cabeza, dejó el alcohol. Ahora trabaja en mi empresa como administrador de sistemas. Es muy bueno, a pesar de sus rarezas. Habían vuelto a encontrarse con Rocío por casualidad, en ese mismo parque, 3 años atrás. Estaba hundido, había perdido su negocio, apenas se sostenía en pie. Para sorpresa de Acacia, Quintín le ofreció ayuda. La venganza agota, perdonar da fuerza, dijo entonces. Y tenía razón. Ayudando a Rocío a recuperar su vida, Quintín cerró por fin la última página dolorosa de su pasado. El camino hacia el perdón no fue fácil. Durante los primeros 6 meses después de reencontrarse, Quintín todavía luchaba con la amargura de la traición. A veces, después de ver a Rocío, volvía a casa callado y sombrío, y Acacia simplemente le preparaba una infusión de menta. Pero con el tiempo, las viejas heridas sanaron, y ahora incluso se reunían de vez en cuando con sus familias. Rocío se había casado recientemente con una viuda que tenía 2 hijos, y parecía, al fin, haber encontrado su lugar en el mundo. Sofía se despertó y comenzó a quejarse, pidiendo atención. Acacia la sacó del cochecito, y la niña enseguida estiró los brazos hacia su padre. «Ve con papá, mi sol», sonrió Acacia, pasándole la niña a Quintín. «Eres toda una hija de papá». Sofía, de cabello oscuro y ojos grandes, era una copia de Quintín, mientras que Manuel había heredado los ojos violeta azulados y los rasgos finos de su madre. «Emilia y yo estamos pensando en tener otro», dijo Franco de repente, mientras observaba cómo Quintín acunaba a su hija con ternura. «Oliva ya está creciendo, y me encanta ser padre». «¿Quién lo hubiera dicho?, Las personas cambian», respondió Acacia con sencillez. «A veces, para bien». «Gracias a otras personas», añadió Franco, mirándola con gratitud. «Si no fuera por tu terquedad, por cómo luchaste por Manuel, yo seguiría siendo ese imbécil irresponsable». «No me des tanto crédito», respondió ella con una sonrisa. «Simplemente maduraste. Un poco tarde, pero lo hiciste». Los niños, cansados de jugar con el erizo hecho de hojas, corrieron hacia los adultos pidiendo helado. Quintín y Franco se ofrecieron a ir a comprarlo, dejando a Acacia con los pequeños y con Sofía, que se había vuelto a dormir en sus brazos. Ella los observó alejarse, 2 hombres altos, distintos, pero cada uno importante a su manera. Su pequeña familia se había expandido, integrando los pedazos de otras historias, volviéndose más fuerte y rica. Quintín y Franco volvían entre risas, discutiendo animadamente mientras cargaban los helados. Manuel y Oliva corrían por delante, discutiendo a gritos qué sabor le tocaba a cada uno. Cuanto más larga es la noche, más brillante es el amanecer, le vino a la mente una frase de su abuela. Que cierta era. Aquella noche oscura,
la más oscura de su vida, en la que casi se fue para siempre, le regaló el amanecer más brillante. Una nueva familia, un nuevo amor, una nueva versión de sí misma. ¿En qué piensas?, preguntó Quintín, sentándose a su lado. En lo curiosa que es la vida, respondió Acacia con una sonrisa. ¿Recuerdas que dijiste aquella noche de Navidad que los dos estábamos empezando desde cero? Lo recuerdo, asintió él. ¿Y tú qué piensas? Aprovechamos bien esa oportunidad. Acacia miró a su alrededor, a los niños comiendo helado con entusiasmo, a Franco enseñándole a Oliva cómo sujetar el cucurucho, a Sofía durmiendo en los brazos de su padre, y sintió como una ola de felicidad absoluta la envolvía por completo. Mucho mejor de lo que jamás imaginé, susurró, apoyándose en su hombro. Muchísimo mejor. Quintín la besó en la coronilla y se quedaron en silencio, disfrutando del momento. Ya no hacían falta las palabras. Después de 5 años compartiendo la vida, habían aprendido a leerse con solo mirarse. Como si sus corazones estuvieran unidos por un hilo invisible, pero irrompible. Y aunque su historia no empezó como un cuento de hadas, ni con amor a primera vista, ni con un encuentro romántico bajo la luna, sino con dolor, traición y desesperanza, tal vez por eso fue real. Porque el amor verdadero no le teme al barro ni a las cenizas. Crece a través de ellos, como una flor que se abre paso hacia el sol, sin importar los obstáculos. Manuel corrió hacia ellos agitando un palo al que había ensartado hojas otoñales de todos los colores. Miren mi guirnalda. Es como en Navidad, en casa. Navidad. El punto de quiebre de sus vidas. El momento donde todo cambió, donde lo viejo terminó y lo nuevo empezó. Es preciosa, hijo, sonrió Acacia, abrazándolo con un brazo. Manuel la miró con esos ojos violeta azulados tan suyos. Los mismos ojos que, una vez, miraron a Quintín desde una cuna cubierta de nieve y le cambiaron la vida para siempre. Me gusta tener 2 papás, dijo de repente el niño. Y que nuestra familia sea tan grande. Es como un cuento, pero mejor. Porque es de verdad. Acacia lo abrazó fuerte, sintiendo un nudo en la garganta. De verdad. Eso era lo que hacía especial su historia. Era real, con todas sus caídas y renacimientos, con toda su alegría y su dolor. El cielo sobre el parque estaba alto y despejado, como su futuro. Les esperaban nuevos desafíos, nuevas victorias, nuevos horizontes. Pero ahora sabían lo más importante, que juntos podrían con todo lo que la vida pusiera en su camino. Porque la noche más oscura es justo antes del amanecer. Y el de ellos ya había llegado. Gracias por ver esta historia hasta el final con nosotros. Ojalá que les haya hecho pensar e incluso es posible que les haga creer en las cosas maravillosas que tiene este mundo. Escríbanme en los comentarios las emociones que experimentaron a la hora de ver este video. Y por favor, díganme desde dónde nos están viendo. Me hace muchísima ilusión leer sus respuestas, ya lo saben. Ahora en su pantalla van a encontrar 2 videos nuevos del canal Historias de Nuestras Vidas. Elijan la que ustedes quieran y acompáñenme en el descubrimiento de los lados más sorprendentes de la vida. Desde ya, como siempre, gracias por sus likes, por su tiempo y por su apoyo. Y nos vemos en las próximas historias.